Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buen día. Hay tres cosas que deben decirse del acuerdo con Estados Unidos que se anunció ayer por la tarde. En términos políticos es una tragedia. En términos económicos es un fracaso. Y en términos penales es un escándalo internacional sin antecedentes y que puede explotar de un momento a otro. Primero veamos el costado político, que es el más grave. Porque estamos ante un proceso de sumisión que es inédito, que va a dejar a la Argentina lesionada en su soberanía con un daño que va a durar generaciones. Y que va a ser muy difícil revertir si no se lo frena a tiempo. Trump y Biden ya tomaban decisiones en lugar de este gobierno, en materia de relaciones exteriores desde el primer día, en materia de defensa, más recientemente también en materia económica, como por ejemplo lo que sucedió con las retenciones. Ahora tienen herramientas para forzar a cualquier otro gobierno a que hagan lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente Estados Unidos va a poder dictar la política económica de Argentina y va a avanzar en tres sentidos. Por un lado, que Argentina no desarrolle los sectores que compiten directamente con Estados Unidos. Por otro lado, que capitales norteamericanos, empresas de amigos de Biden, de Trump, puedan entrar a los sectores estratégicos de Argentina, a la minería, a la energía, al campo. Y por otro lado, debilitar el vínculo de la Argentina con sus dos principales socios comerciales, que son Brasil y China, para que estemos cada vez más aislados y seamos cada vez más dependientes de Estados Unidos. Esto es algo que nosotros venimos contando desde un primer momento. La verdad que se ha hablado infinidad de veces acá en El Pase y en otros programas del Destape y en otras notas del Destape. Mientras Milei y Caputo decían que no les pedían nada a cambio. Bueno, ahora lo cuenta el propio Bessent, lo que están pidiendo a cambio. Escuchemos lo que decía ayer en una entrevista en Estados Unidos. Explain to our viewers what is going on. Explica a nuestros espectadores qué está pasando con Argentina. Porque hoy el Tesoro de Estados Unidos compró directamente pesos argentinos y firmó un swap de 20.000 millones con el Banco Central. Así que supongo que la intención es proporcionar asistencia por la turbulencia económica del país latinoamericano. Está claro cómo Argentina se beneficia de este acuerdo. Bueno, no tanto, pero para ella sí. ¿Qué obtenemos nosotros? Y Bessent dicen, Argentina es un faro en Latinoamérica. El presidente Milei ha hecho las cosas bien. Está tratando de romper 100 años de malos ciclos en la Argentina. Y también es un gran aliado para los Estados Unidos, que va a venir a la Casa Blanca el próximo martes y que se comprometió a sacar a China de Argentina. Están por todas partes en Latinoamérica. Y cuando las personas me dicen, ¿cómo que esto no es América primero? Te diré por qué no es así. ¿Querés terminar disparándole a botes como en Venezuela? ¿En Argentina? No, no queremos eso, no queremos un Estado fallido. Pero ahí está el condicionamiento geopolítico. Dicho ya sin ningún tipo de doblez. Quizás no sea inédita la injerencia de Estados Unidos en la Argentina. Sí es inédito que sea tan pornográfico, tan a la luz del día. Y la verdad es que si en el futuro alguien quisiera alejarse de ese rumbo, volver a, por ejemplo, estudiar la posibilidad de unirse a los BRICS, de negociar nuevamente con China algún tipo de inversión en sectores estratégicos, o con cualquier otro país que a Estados Unidos no le guste, bueno,
a través de esta maniobra en la cual Estados Unidos compra pesos de Argentina, tienen una especie de botón rojo que si lo aprietan pueden arruinar la economía argentina de un momento a otro. Imagínate lo que pasaría con el valor del peso si Estados Unidos decide salir a vender por debajo de su valor 100, 200, 300 millones de pesos todos juntos. Miren, esto es algo que lo dicen incluso algunos funcionarios del gobierno de Milei, que esto es un seguro para que si gana el peronismo no pueda hacer nada. Por ahora no lo dicen en voz alta, por ahora lo dicen off the record. Pero los que están empezando a decirlo en voz alta son los trolls que funcionan dentro del ecosistema del gobierno y que sabemos que escriben las cosas que les dictan desde el propio gobierno. Veamos, por ejemplo, de un troll bastante famoso de ese grupo, que dice: año 2027, gana Kicillof las elecciones. Scott aprieta el botón vender en matriz y nos tira la base monetaria que se compró en pesos. Give me my dollars. Mega devaluación y arranca la hiper. Renuncia el soviético. Asume el jabo para solucionar otra vez el quilombo. Seguro de cambio. Bueno, no estoy seguro de que tuvieran que salir a contarlo de esta forma, pero estoy seguro de que ese es el plan. Y así como el acuerdo con el FMI de 2018 significó un condicionamiento para la Argentina y todavía no nos pudimos sacar de encima, este va a significar un condicionamiento todavía mucho, pero mucho más grande. Y se trata de una maniobra de injerencia exterior en la política argentina que, como les decíamos, ya no sucede tras bambalinas, sino a plena luz del día. Trump y Biden están interviniendo para darle a Milei una última chance de reivindicarse en las elecciones y para condicionar al que venga después en caso de que le vaya mal. Eso en términos políticos, por eso hablábamos de una tragedia. Pero en términos económicos es un fracaso. Es dos fracasos. El reconocimiento del fracaso que nos trajo hasta acá, un programa que necesita 2 salvatajes de $20.000 millones en menos de 6 meses, es un fracaso. Pero también todo el mundo ya ve venir que esto va a fracasar hacia adelante, que esto no tiene una salida virtuosa para la Argentina, que este modelo económico no se va a acomodar, que es apenas una curita esto, que le permite al gobierno llegar con chance a las elecciones sin devaluar, pero que el programa económico no tiene solución. Esto escribió ayer Maurice Obstfeld. Maurice Obstfeld era durante muchos años jefe de analistas financieros del Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Una voz muy escuchada en el establishment norteamericana, y publicó esta nota que dice: el rescate a la Argentina por parte de Estados Unidos no va a salvar al peso por mucho tiempo. Esto es lo que está diciendo este especialista, ¿sí? Insisto, uno de los capos del Fondo Monetario Internacional durante muchos años, ya no, ahora escribe, analiza, y vamos a avanzar un poco en la nota porque hay un par de fragmentos que me parece que hay que destacar, que es importante destacar. Dice, por un lado, que incluso las intervenciones concretas de Estados Unidos poco probablemente salven al peso por mucho tiempo, excepto que vayan mucho más allá de lo que se prometió. Pero que en cambio lo único que le dieron a Milei es un puente tembloroso a través de las elecciones de octubre, sin pasar por una vergonzante devaluación. El juramento, la promesa de Biden de que todas las opciones están sobre la mesa no tiene credibilidad, y los actores del mercado financiero lo entienden. Básicamente lo que está diciendo es que tuvo que poner esta plata porque sus anuncios no tenían efecto, porque nadie le creía. Hay un fragmento más para repasar de esta nota donde dice que esta estrategia no va a rescatar la deuda argentina o el peso por mucho tiempo, pero sí va a servir para utilizar el dinero de los contribuyentes de Estados Unidos para que reduzcan sus pérdidas los inversores globales que quieren escapar de la deuda argentina. Básicamente se quedaron atrapados en la bicicleta de Toto y necesitan dólares para salir, como ya pasó en el 2018. Estamos viendo otra vez todo de nuevo. Otro que salió a decir que esto no va a funcionar es el premio Nobel de Economía Paul Krugman, uno de los tipos también más escuchados por el establishment, que ayer en otra nota decía lo siguiente. Les pido primero la placa 39, 39-40, y después vamos con el título que está en la 41. Ahí. Primero lo primero. No hay un escenario plausible, dice Krugman, en el cual ni siquiera 20.000 millones de Estados Unidos puedan salvar la estrategia económica fallida de Javier Milei.
Eso está diciendo Krugman, que no hay manera, no hay un escenario plausible de que este rescate ayude a que la estrategia económica de Javier Milei tenga éxito. Y a continuación agrega, como si esto fuera poco, que esto le recuerda a De la Rúa y cuenta que él estuvo en una reunión en la Casa Rosada durante el 2001 porque De la Rúa quería salvar la convertibilidad, así como Milei quiere salvar este tipo de cambio súper bajo. Y dice, ese plan, el de la Rúa, tenía una familiaridad muy fuerte con el plan actual de Milei, tanto en su concepto como en sus resultados. Euforia inicial que eventualmente lleva al desastre. Ese es el diagnóstico de Paul Krugman, el premio Nobel de Economía, sobre lo que está pasando. Pero Krugman va un paso más allá y dice que esto no solamente va a ser un fracaso. Hace énfasis en algo que Ophel también mencionaba al pasar y que tiene que ver con que esto en realidad es un plan para rescatar inversores norteamericanos, no para salvar a la Argentina. Inversores que habían apostado fuerte por el experimento Milei y estaban perdiendo mucha plata porque quedaron atrapados en la bicicleta de Caputo. Y empieza a ponerle nombre propio a quiénes son esos inversores. Y resulta que son todos amigos, mentores, socios del propio Scott Bessent, del secretario del Tesoro de Estados Unidos. Lo dice, por ejemplo, Krugman, en el propio título, ahora sí, de su nota, que es Salvando a los amiguitos de Bessent en la Argentina. Ese es el título de la nota de Krugman. Y después sí, da nombres en la siguiente placa y menciona un nombre que ustedes anoten porque va a ser clave en este escándalo. Así como hace unos meses o años, colegas como Fero Soriano, entre otros, empezaron a mencionar a Fred Machado, y ahora resulta que tiene mucha importancia. Bueno, anoten este nombre, Rob Citrone. Una de las personas, esto lo cuenta Krugman, que hizo que le dijo a Bessent que se apurara a intervenir en favor de Milei, es su viejo amigo y colega Rob Citrone, un supermillonario, dueño de un fondo de inversión, que apostó muy fuerte en el éxito de Milei y compró además muchos activos de Argentina justo antes de los anuncios de Bessent. Información privilegiada, un delito grave en Estados Unidos. Acá Caputo lo hace y se caga de risa. En Estados Unidos es un delito serio. ¿Se va a beneficiar, se pregunta Krugman, Citrone, del puente pagado con dinero de los impuestos de los norteamericanos que dio Bessent? Si no lo hace, sería un tonto. Porque para eso es que se está poniendo esta plata. Eso es lo que dice Krugman. Y un rato más tarde sale una nota en el New York Times, ya no es un economista u otro, sino uno de los diarios más importantes, que dice, el rescate de Estados Unidos a Argentina podría beneficiar a grandes inversores internacionales, y da más detalles todavía sobre esto. Pasemos a las últimas dos placas. Por la decisión del gobierno, pero la decisión del gobierno de rescatar la economía argentina, dice el New York Times, está suscitando dudas sobre si el verdadero objetivo es ayudar a los inversores ricos cuyas apuestas en Argentina podrían tambalearse si su economía se hunde. Estos esfuerzos se han visto complicados por el hecho de que importantes fondos de cobertura, incluidos los dirigidos por amigos de Bessent, se beneficiarán financieramente de una ayuda económica para la Argentina. Los fondos de empresas de inversión como BlackRock, Fidelity, PIMCO están fuertemente invertidos en Argentina, al igual que inversores como Stanley Druckenmiller y Robert Citrone, que trabajaron con Bessent cuando era inversor de George Soros. Y da más detalles el New York Times, y esto se empieza a poner más interesante, porque lo que cuenta a continuación es que Citrone, junto con los líderes de la Conferencia de Acción Política Conservadora, que es la CEPAC, que es este encuentro de ultraderecha del que participó muchas veces Milei, pueden haber desempeñado también un papel decisivo a la hora de presionar al Fondo Monetario Internacional y a Bessent para que rescataran a la Argentina en abril, según dos personas familiarizadas con el acuerdo. Apenas unos días después de que se anunciara el acuerdo con el FMI en abril, Citrone voló a Buenos Aires para reunirse con Milei en un avión propiedad de uno de los dirigentes de Tactic Global, conocido como el brazo de presión del CEPAC, según un asesor del gobierno de Trump e informes de los medios de comunicación argentinos. El avión era propiedad de Leonardo Scaturice, uno de los fundadores de Tactic, quien ha amasado una fortuna con lucrativos contratos gubernamentales repartidos por el gobierno de Milei. Citrone se reunió con el presidente argentino unas horas antes que Bessent, quien había volado por separado a la capital del país. Y ahí se abre otra línea, porque Scaturice es el del avión con las valijas, ¿se acuerdan? Con lo cual
tenemos una campaña financiada por el narcotráfico y que probablemente también está financiada por los fondos buitre, porque de eso estamos hablando, de fondos que están viniendo a la Argentina a hacer tasas extraordinarias como lo han hecho siempre y que aparentemente no solamente hacen lobby a favor del gobierno, sino que también participaron del financiamiento de la campaña de este gobierno. Es decir, es un gobierno que vino a hacer esto que está haciendo. Y hay algo más. Todas estas operaciones, compra de pesos, se ponen en bonos, bueno, es toda una arquitectura económica compleja que en un rato Cande nos va a explicar, van a tener intermediarios que van a llevarse comisiones muy jugosas, muy suculentas. Uno de ellos, probablemente el que se lleve las mejores comisiones de todo esto, es el JP Morgan, la banca JP Morgan, que es de donde viene todo el equipo de Toto Caputo. Salieron todos de ahí, ese fue el lugar donde se forjaron como traders. Y hoy en el Destape, en una nota muy impactante que vamos a repasar en detalle en un rato, Gabriel Sued te cuenta cómo el JP Morgan, que está haciendo un negocio enorme con esta entrega, estuvo, veamos la placa, apretando a diputados para voltear la ley que modificaba el régimen de DNU en el Congreso. ¿Se acuerdan que hubo un artículo en el cual cambió el sentido del voto misteriosamente de 13 diputados, que hace que vuelva al Senado? La Derecha Diario, que es un órgano vocero del gobierno, salió a decir que gracias a eso el gobierno va a poder seguir gobernando por decreto varios meses más. O sea, está claro cuál es la maniobra y es básicamente que el JP Morgan está sobornando, apretando, presionando a diputados argentinos para conseguirle 3-4 meses más de gobernar por decreto a Milei. Es un escándalo. Es un escándalo internacional, es una afrenta a los argentinos, que además somos los que estamos pagando todo esto. Y con esto termino. Las comisiones, los intereses, las condiciones, todo eso va a nuestra cuenta. Los pesos que compra el Tesoro de Estados Unidos son pesos que el gobierno está ahorrando, rascando el presupuesto del Garrahan, de la universidad, de las jubilaciones, de la obra pública. ¿De dónde creen que salen esos pesos? Y si no, recordemos lo que dijo hace 2 días nada más Cristalina Georgieva, la viceministra de Economía de la Argentina, en este nuevo esquema, que es la que decide junto a Vicent el rumbo de nuestra economía, y decía muy claramente cuál era ese rumbo para nuestra economía. Hemos tenido ejemplos de líderes valientes haciendo cosas muy difíciles, reduciendo las pensiones y los salarios en un 40 o 50%. Ese, señoras y señores, es el plan económico de Vicent, de Georgieva, de Milei, de Caputo, de la JP Morgan, de Citrone, y eso y no otra cosa es lo que está haciendo este gobierno. ¿Qué tal? Buen día, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Buen día es una forma de decir, ¿no? Sí, es una forma de decir. Realmente creo que estamos ante un episodio de la gravedad de Roca Runciman, del préstamo de la Baring Brothers, digo, una página negra de la historia para la soberanía argentina. La pregunta es si los que votan lo pueden dimensionar, ¿no? A la hora de votar y elegir el camino que se viene, ¿no? Si no entran en la nebulosa de la fantasía de los pesos, de los dólares. No, pero sí. Mira, Braden quedó célebre en la historia argentina y Braden había escrito un libro y reunió a la oposición en ese momento. Pero esto de poner plata directamente a días de una elección... Es algo inédito. Es inédito. Lo deja hecho un poroto a Braden. Sí, además ni siquiera es un programa de deuda, ¿no? Acá me parece fundamental, toda la discrecionalidad queda en manos de Estados Unidos. Acá no hay un paquete, una línea de financiamiento donde le dieron 5.000, 10.000 millones de dólares a Caputo, que es mal que mal nuestro ministro de Economía, para que defina qué hacer con esos dólares, sino que acá va a estar Scott Bessent en las próximas 2 semanas definiendo cuándo va a vender dólares para controlar el tipo de cambio y luego qué va a hacer con esos pesos. Porque esos pesos, esa definición de política económica también queda en Washington, a ver si van a comprar bonos, si van a comprar acciones, si lo van a dejar en pesos para después intervenir después de las elecciones. Todo eso escapa de nuestra soberanía y queda en manos de Washington. Lo que llama la atención es el nivel de secretismo. Esto que ni Caputo ni Milei hayan dado ninguna explicación acerca de los detalles, ¿no? de este acuerdo, que le agradezcan con 2 tweets en inglés
este Es el anuncio que hace el propio secretario del Tesoro. Gobiernan ellos, básicamente. Es el reconocimiento de que la política económica argentina la dicta el Tesoro norteamericano, ¿no? Todavía no dieron ningún... O sea, esto que está pidiendo Cande. Bueno, ¿qué van a hacer con los pesos? ¿Cuántas veces se van a intervenir o no intervienen más? No hay ninguna explicación de nada. Y llama muchísimo la atención, ¿no? Este nivel de intervención así tan impune y aparte celebrada por el equipo económico, la foto, conseguimos lo que vinimos a hacer. ¿Qué es lo que vienen a hacer? O sea, entregar así ellos sin marcar ninguna política económica y que les digan qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Hay que ver si les ayuda con todo el escándalo que siguen teniendo con Esper. Y también ver si esta semana la oposición empieza a hablar. Creo que la oposición tampoco tuvo una postura tan firme porque se conocía muy poco. Recién ahora están empezando a verse realmente los hilos y cuán a fondo está yendo Estados Unidos. Sí, eso lo comentábamos ayer. Parecía que generaba más resistencia en Estados Unidos que en Argentina, este acuerdo, y es algo que va a tener que cambiar rápido porque son cosas que una vez que suceden, después deshacerlas cuesta muchísimo más. El momento de ponerle el freno es ahora y ni siquiera hay que pensar que Milei por perder las elecciones va a dejar de hacerlo. Hay que buscar otros mecanismos, además de ganar las elecciones, que es muy importante. ¿Cuáles podrían ser los mecanismos, Nico? Bueno, me parece que el Congreso tiene herramientas. Los juristas van a tener que elaborar mucho la letra fina, me parece que ahí hay. Hay que ver que, llegamos a esto después de una década de degradación del Poder Judicial, pero este es el costo de tener un Poder Judicial de mierda como el que tenemos. Claro. Que cuando pasan estas cosas, no hay nadie para protegernos. Claro. Hay que armar un relato también. Porque yo entiendo, va a ser complicado la presentación de... No puede ser Fuerza Patria decir, nos oponemos a que nos vengan a ayudar. Hay que armar un relato en cuanto a qué significa esta intromisión de Estados Unidos. Es un relato difícil de armar, ¿eh? Porque la gente entiende lo que significó el Fondo Monetario Internacional. En todo caso, se confundió en su momento en quién lo había ido a buscar. Y ese fue porque no había un relato, y coincido con que tiene que haber un relato. Pero me parece a ver, yo no creo que estos anuncios vayan a modificar el voto en la tercera sección electoral, en La Rioja, no me parece para nada. Sí, quizás puede hacer que algunos que estaban mandando a mierda a este gobierno y se iban a quedar en la casa vayan a votarlo, oficialistas, digamos, de los desencantados. Pero creo que es más el favor de evitar una devaluación antes de la elección que hubiera sido directamente tirar la toalla. El escenario electoral, más allá de que Besen diga que cree que le va a ir bien a Milei y todo, yo creo que sigue siendo muy poco favorable para el gobierno. Me parece que en el concepto que decía Cande, que decías vos en la editorial, Nico, de la pérdida de la soberanía, de la intrusión de un país extranjero a manejar las arcas de la economía argentina, ahí tenés algo legal para empezar a mechar, para empezar a presentar y para empezar a marcar límites e incluso constitucionales. Es decir, bueno, no, vos podés traer plata, pero la vamos a manejar en Argentina bajo nuestras leyes y de nuestra manera. Si no, pasa a ser algo inconstitucional. Tenés que empezar a poner unas trabas, porque incluso hasta ese tuit que vos mostrabas, diciendo en el 2027 gobernando otra alternativa, se mencionaba en ese caso a Kicillof. Pero digo... Cualquiera que tenga aspiraciones al 2027 va a decir, paren esto, muchachos, porque estás condicionando próximos mandatos. Así es. Tengo una pregunta, Cande. Si Estados Unidos quiere vender los pesos que compró, ¿tiene cepo? ¿Por qué tendría cepo? Y porque para comprar dólares a través del mercado oficial, hoy en día hay limitaciones. Para personas jurídicas, para personas físicas. No sé, para estados. Que quiera recomprar los dólares. Hoy si una empresa quiere comprar dólares con pesos en el mercado único y libre de cambios, no puede. Podría por el CCL igual. Claro, bueno, sí, por el CCL. Podría por acciones y bonos. Pero no de la misma manera que está interviniendo ahora, que es directa. Claro, también hay que ver qué hacen ahora con los pesos, ¿no? Si van a comprar efectivamente bonos y acciones o van a dejarlos en pesos. Eso no tenemos ninguna información al respecto. Me lo imagino a Besen encecepado y... Yo creo que Besen no sabe en la que se metió todavía. Besen para mí es como esas películas de terror cuando el protagonista todavía no se dio cuenta que está hasta las manos, pero el espectador ya ve que se le está por venir encima. Está desafiando a la Argentina y no sabe cómo lo podemos sorprender. Entra en el home banking de Santander y se quiere hacer plazo fijo.
fijo. Se le queda la ruedita ahí. No va a entender cuando le digan, mira, se cayó el sistema. Y cuando vuelve a entrar algo de más corto plazo. Y cuando vuelve a entrar el dólar ya está 70 pesos más arriba. Che, dicen que va a usar cuenta de DNI. Para los descuentos. Con los pesos A la que tiene. carnicería, va a ir a la Para ir el fin de carnicería. semana, Sí. No, acá es... Perdón, Cande, estábamos... Está bien, hay que interrumpimos tu seriedad. reírse. Hay que reírse para no llorar, pero es muy grave esto que está pasando porque le da herramientas a Estados Unidos que ha utilizado a lo largo de la historia muchas formas de guerras económicas. Pienso, incluso en Cuba, una de sus estrategias fue una vez tirar en avión billetes cubanos para generar inestabilidad económica. Digo, es un país que tiene distintas herramientas de generar inestabilidades y caos. Entonces, yo creo que la pregunta más importante es qué pasa el 27 de octubre y obviamente qué pasa si al gobierno le va mal. Esto es claramente un apoyo electoral, es como un aporte de campaña que vamos a pagar todos y todas, no sabemos hasta cuándo, no sabemos con condición de qué, pero ¿qué pasa el día después si le va mal? ¿Siguen apoyando a la Argentina? ¿Con qué programa económico? ¿Con este esquema cambiario? Parece difícil. ¿Van a pedir la cabeza de Caputo? ¿Van a poner a un representante más cercano a sus ideas? Bueno, es difícil saberlo y en ese sentido la incertidumbre sigue estando sobre el esquema cambiario, ya no hasta el 26 de octubre, porque claramente si tenés al secretario del Tesoro vendiendo dólares para mantenerte el tipo de cambio, bueno, listo, perfecto, vas a llegar al 26 de octubre. ¿Qué pasa el día después? Y acá también una cuestión que se pasa por encima. Pero evidentemente había una cláusula secreta en el acuerdo con el FMI de que no vendan los dólares antes de las elecciones, o sea, de Caputo no haga lo mismo que hizo en septiembre de 2018, porque antes de llegar al techo de la banda, el Tesoro de Estados Unidos empezó a vender los dólares. Entonces no se tocaron todavía los dólares del Banco Central. Había pasado lo mismo hace 10 días cuando lo que hicieron fue meterlo de las retenciones también. Claro, primero vendió 1.100 millones de esos 14.000 que son del FMI y el lunes salió con el programa de retenciones cero. Esperábamos ayer que Conejo de la Galera iba a salir. Bueno, no salvó el Tesoro de Argentina porque ya no tiene poder de fuego. Salvó el Tesoro de Estados Unidos y obviamente se entiende que van a aguantar las próximas dos. ¿De 100 millones de dólares que son los que habrían intervenido? Mira, ayer hubo movimientos muy raros en el mercado porque el Tesoro argentino cuando interviene suele armar lo que se dice una pared, ¿no? Te dice, bueno, mira, yo voy a vender 100 millones de dólares a este precio. Entonces vos decís, bueno, va a sostener. Después el mercado te lo puede dar vuelta y vos decís, bueno, hago otra pared de 200 millones y así sucesivamente hasta los 678 que había vendido el viernes de hace 2 semanas. Ahora, ayer lo que se veía eran ventas de 10 millones, 15 millones, otra forma de intervención, y por eso no se entendía bien qué pasaba al principio, porque decían, ¿quién está vendiendo dólares a este precio? Parecía un actor privado el que lo estaba haciendo, y era efectivamente un actor privado porque el Tesoro de Estados Unidos lo hizo a través de bancos, lo hizo a través, por ejemplo, del Santander. Entonces parecían estas ventas donde no se entendía bien. Hay que ver si va a seguir con esa estrategia. Y la apuesta, obviamente, es que esto sea una señal para que no le testeen. Sí, claro. ¿Se entiende? Como decir, mira, no salgas a comprar dólares y a dolarizarte porque te voy a responder yo. Claro. Ahora, El problema es que esto se puede leer como un Black Friday de dólares, donde vos sabés que hasta el 26 de octubre va a estar subsidiado por el Tesoro de Estados Unidos. Y hay otra cuestión ahí, que para que esto tenga realmente ese efecto disuasivo, te lo pregunto porque vos sabés más, pero a mí me da la sensación de que haber hecho bajar el dólar solo 35, 40, 50 pesos después del anuncio, de la intervención y de todo, es poco. Que era más creíble eso si de repente te lo lograban bajar 100 pesos, ¿no? Esa cosa de, mirá que si apostás en contra mío, podés perder de un momento para el otro fuerte. Sí. Si toda esta intervención sirvió para que baje 30, 35 pesos, yo creo que la gente va a seguir dolarizándose esperando esa devaluación del día después. No, a ver, tiene más músculo que todavía no usó, obviamente, el gobierno de Estados Unidos. Pero también hay un límite de cuánto puede meterse por la presión interna que tienen. Una cosa es meter 10, 20, 30 palitos así, otra es salir a jugar más fuerte. Por eso digo, se está testeando hasta también. Si ves que, como vos bien decías hace un rato, es un jugador como Caputo, es un timbero, bueno, ¿hasta qué punto tiene cartas en la mano y hasta qué punto está blufeando? Total, eso es muy difícil o sea, todo lo que está pasando es muy difícil de entender, no sucedería si Milei no fuese nuestro presidente y Donald Trump fuese el presidente de Estados Unidos, y no sucedería si no tuviésemos a Toto Caputo y a Scott Bessent como ministros de Economía. Eso está clarísimo porque estamos hablando de 2 personas especializadas en mercados financieros, entonces nada es lineal ni
ni necesariamente racional. Hay mucha expectativa sobre qué va a pasar el 14 de octubre en esta reunión de Milei con Donald Trump. Scott Bessent también la mencionó. Si esa reunión puede ser una señal de estabilidad, pero bueno, hay un testeo que tiene que ver con cómo le va a ir al gobierno en las elecciones y cómo va a leer ese resultado no solo a Argentina, sino ahora también Estados Unidos. Ayer Scott Bessent le decía quite well, o sea, le va a ir bastante bien, no dice, la va a romper, no dice la libertad de raza, pero dice, bueno, creemos que le va a ir bastante bien. Bueno, ¿cuál es ese número? ¿Cuál es el bastante bien? ¿Y qué pasa en el después? Porque si es, como dice el New York Times o Paul Krugman, bueno, lo que están haciendo es darle salida a los fondos estadounidenses para las próximas 2 semanas, bueno, si es eso, el 27 de octubre el panorama es todavía mucho peor. Sí, no da la sensación que le vayan a soltar la mano de un día para el otro, por lo menos eso es lo que... No sería la primera vez que sucede. Sí, no sería la primera vez. Aparte sabemos que Trump un día dice una cosa y otro día dice la contraria. Lo que tampoco se sabe, que se supone que va a haber el martes en la reunión algún tipo de precisión, es el tema del swap. ¿Qué implica el swap? ¿No? Porque no está ni en plazos ni cuándo se va a utilizar. ¿Y qué pasa con el de China? Sí. Porque ayer lo dijo abiertamente, se van a sacar a China de encima. Si fuera así... O sea, le debemos $5.000 millones a China, A ¿no? China sí, que deberíamos pagar en junio del año que viene en cuotas. Ese es el acuerdo. Ahora hay que entender que el swap es un producto de una negociación bilateral. Entonces no necesariamente el swap con Estados Unidos tendría que tener la misma forma ni el mismo procedimiento. Con China lo que tenemos son tramos. Entonces nosotros podemos ir habilitando tramos y ellos nos dan los dólares. O sea, cambiamos esos yuanes por dólares y los usamos para sostener el tipo de cambio. Digo, siempre sucedió eso con el swap con China. Ahora, un swap con Estados Unidos, bueno, también hay mucha incertidumbre sobre qué forma va a tener. ¿Va a ser de libre disponibilidad? ¿Nos van a dar $20.000 millones y van a decir, tomá, usalos como vos quieras? ¿O van a ser un intercambio de monedas para relaciones comerciales nada más? Eso depende mucho de la negociación y por ahora lo único que sabemos es que es un swap de $20.000 millones. No tenemos ni idea cuáles son las condiciones, qué tasa de interés se paga si usamos esos dólares y obviamente qué es lo que está detrás de ese swap que nos permite tener esta profundización en la relación con Estados Unidos. Te agrego un dato, porque acá estoy leyendo a Gustavo Nefa, que es un economista bastante respetado, profesor en varias universidades y demás, que está estimando que la intervención del Tesoro de Estados Unidos hacia el mercado de cambio fue de $350 millones. Es un montón. Bueno, tiene un poco de sentido porque es lo que es el mantener el ritmo de lo que vendía vendiendo la Argentina. Pero eso significa que el anuncio en sí mismo no generó un cambio de expectativa. Que toda la baja que se vio en el riesgo país, que se vio en el dólar, fue por una intervención muy fuerte. 350 millones es muchísimo. Es muchísimo. Habrá que seguir viendo el dato. Entiendo que falta para que sea oficial. Falta a fin de mes, que el Tesoro de Estados Unidos da estos datos una vez por mes. Sí. Pero bueno, estamos hablando de un economista, no de un trader, de un economista académico y muy respetado que está haciendo esta estimación de 350 millones de dólares. Si esto se confirmara, ¿qué implica? Y es que le está costando muy caro y es lo caro que nos va a salir. También digo, esos 350 millones de dólares son un regalo de Estados Unidos, son parte del swap, o se son descuentan trade, de los ¿no? 20.000 millones. Porque bueno, ellos ahora pueden ponerlo efectivamente en un plazo fijo mayor. No, bueno, en un plazo fijo seguro que no, porque no dan los tiempos. Acá el 26 de octubre se vota, no, tiene que ser algo que se pueda desarmar antes. Como después, disculpame, como ellos manejan el precio del dólar en definitiva, sí, porque ellos te dicen, bueno, vendo tanto a esto, después, si algún día se van, o sea... Bueno, es que era un poco lo que mostraba Nico en la editorial, este tuit de Beto Mendeleev. Claro. Bueno, ¿qué herramientas le estás dando a Estados Unidos para que para cuando venga un gobierno que no sea de este signo político? Bueno, de repente si tienen pesos, si tienen bonos, te dan vuelta al mercado en un día. Entonces, digo, esos son los grados de libertad que vamos perdiendo día a día bajo este gobierno y sin entender bien las condiciones en las que estamos tomando esto. Porque digo,
pensar que vamos a correr a China, que es nuestro segundo socio comercial, que vamos a priorizar a Estados Unidos, que es a veces el tercero, muchas veces el cuarto socio comercial. Tiene la mitad de volumen de comercio con Argentina, o sea, la mitad en términos de lo que le exportamos y en términos de lo que le compramos. Entonces, sí, para Estados Unidos puede ser un negoción. Ahora, ¿qué van a decir los productores argentinos que le venden la soja a China? ¿Qué van a decir? Bueno, no solo los productores de soja, todos los que exportan hacia China y todos los que importan desde China, donde van a salir perjudicados por una relación con un país con el cual no nos complementamos, sino que competimos en muchos casos, y donde Estados Unidos, la política en términos agroexportadores es de subsidio a sus productores. O sea, Estados Unidos, no solo Trump, históricamente tiene mucho apoyo a los productores. Bueno, puede ser que en ese apoyo a los productores ponga en detrimento a nuestros productores, porque somos competencia. Entonces sería interesante pensar qué es lo que van a decir los productores, qué es lo que van a decir los chacareros, qué va a decir la Federación Agraria de esto, porque debería estar bastante preocupada. Electoralmente no creo que le haga mucho favor esto al gobierno, que pareciera estar jugándose más que un pleno a la elección. Estados Unidos sí quizás piensa que tiene un pleno a la elección. Bueno, sobrevivamos hasta el 26 y después vemos cómo sobrevivir una semana más. Yo por lo menos la gente con la que hablo en la Casa Rosada, nadie te dice vamos a ganar. No, bajaron mucho las expectativas, ¿no? De aquel 40 o más de 40 que imaginaban hace un tiempo, ahora la expectativa es conseguir el tercio, ¿no? Conseguir el tercio en la Cámara de Diputados que le permita blindar los decretos, que bueno, ahora si querés nos metemos en el tema este de lo que pasó en el Congreso el otro día. Dale. Está la nota de Gabriel Sued, donde comenta... Digo, se contacta directamente porque justamente aparece ahí JP Morgan, ¿no? Como el vínculo. Claro, la injerencia de fondos de inversión, hablando con legisladores y hablando con gobernadores, diciendo, mire muchachos, si ustedes siguen a fondo acá en el Congreso, se cae el salvataje, se cae todo, ¿eh? Miren que ustedes van a ser responsables. Bueno, eso la verdad que es una presión que se suma, ¿no? Porque, bueno, un gobierno totalmente dependiente, más un Congreso condicionado o presionado, te habla de un país en un estado político realmente lamentable, ¿no? Sí, y muestra que Provincias Unidas y demás son, en todo caso, versiones B de este plan de gobierno y no una alternativa. Mira, ahí también ves la permeabilidad que tiene hoy y la fragilidad de la política. No está permitido el lobby como en Estados Unidos, y acá uno se ve en la nota a viva voz una injerencia directa y haciéndote responsable de una crisis que autogeneró el gobierno nacional por no tener un plan económico concreto, más que me ato a Estados Unidos y me muero con Estados Unidos. Digo, lo sumo a este relato del que hoy hablábamos, la pérdida de soberanía económica, la fragilidad política, la situación judicial en la que está hoy Argentina. Te empieza a mostrar un país ingobernable con un presidente que a principio de semana hizo un show en el Movistar Arena. Todo eso me parece mucho más cercano a una influencia en el voto en el 26 de octubre que en esto que contaba Cande, que es fundamental, ¿no? Pero en las intervenciones del mercado y en sostenerte un dólar a menos de 1.500. La pregunta del millón es, ¿cuántos argentinos y argentinas podemos comprar hoy el dólar? Esté a 1.500. Porque del 7 de septiembre, que es donde se desata esta crisis que vos contás, Fer, no cambió nada en la economía para el cotidiano. ¿Por qué alguien que no lo votó a Milei el 7 de septiembre ahora te va a decir, no, bueno, viste, porque vino JP Morgan, no, porque el dólar sigue estando a 1.500, te voy a votar si está todo peor? Sí, claro, es una discusión de círculo rojo, claro, mientras que la gente en su bolsillo siente la misma situación muy mala que viene viviendo desde hace meses. Eso se vio un poco después. Esto para los diputados del JP Morgan, sí, digo, que tengan esa otra presión social también presente. Se vio en Mendoza, ya después lo podemos charlar también. Vamos al tema del Congreso, porque pasó algo raro, ¿no? El miércoles empieza una sesión donde la oposición tiene un quórum holgado, después empieza la discusión y había dos propuestas, después se aprobaron varias, pero había dos temas claves. Uno era la modificación del régimen de DNU y otro el impuesto a los combustibles, que te acordás que todos los gobernadores presentaron ese proyecto para
redistribuir el impuesto a los combustibles que se lo viene quedando el Poder Ejecutivo y lo suma a su superávit, esos montos que deberían estar distribuyendo. Y al momento de votación, bueno, la ley de DNU salió, pero hubo un artículo en que un montón se abstuvieron o se ausentaron, y lo mismo pasó en esto del impuesto a los combustibles, que lo habían firmado todos los gobernadores y de repente se vació el recinto, intentaron dejar sin quórum, no pudieron, pero la votación no consiguió la mayoría por todos los legisladores. Y esto es lo que decís vos, ¿no? Un poco este doble discurso de Provincias Unidas. Esta semana, el martes, cuando trajimos la encuesta de Sheila Wilker de 3.0, se veía que Provincias Unidas no consigue mostrar como una opción importante, como ese tercio que pretendían que la elección se viviera en tercios, sino que mantiene el 6% que sacó Schiaretti en el 2023. Y me parece que en estas actitudes, que no terminan de definir si son oposición, si son oficialismo, o están en el medio, y ya dicen no estamos en el medio. Pero bueno, hay un día que sos opositor y otro que sos oficialismo. De hecho, ayer, si quieren vamos, porque ayer se juntaron todos estos gobernadores en Jujuy, cada tanto vienen haciendo estos actos. El otro día estuvieron en Chubut, ayer estuvieron en Jujuy. Podemos escuchar, por ejemplo, a Puyaro con un discurso, el tape 17, con un discurso opositor en este encuentro que hubo. Volvió Gerardo Morales. ¿Volvió? Estuvo Gerardo Morales, el ex gobernador, ¿se acuerdan? ¿A dónde estaba? Estaba retirado, pero apareció ayer en este acto, estuvo sentado en primera fila. Lo organizó quien es su seguidor ahí en la gobernación, Carlos Sadir, radical de Jujuy. Y bueno, vamos a escuchar a Puyaro con este discurso opositor que ensaya en el escenario, pero después al momento de la votación en el Congreso no está tan claro. A ver, lo escuchamos. Estamos viviendo un momento de profunda desesperanza en nuestro país, en donde la inmensa mayoría de los argentinos tienen dificultades económicas, donde no logran llegar a fin de mes, donde las diferentes restricciones que se han dado por parte del gobierno nacional, las diferentes provincias nos tuvimos que terminar haciendo cargo para garantizar la paz social en la República Argentina. Cuando comenzó nuestra gestión, nos recortaron los medicamentos de alto costo, nos recortaron partidas para el sistema educativo, nos recortaron partidas del transporte, nos recortaron partidas para los alimentos, como si los únicos que tuviesen problemas financieros hubiese sido el Estado Nacional. Nos dejaron de pagar lo que está establecido por ley en la República Argentina. Sin embargo, nuestras provincias entendimos que teníamos que hacer ese esfuerzo y demostrar que asimismo, por más los recortes que nos haga el gobierno nacional, que teníamos o tenemos la capacidad de administrar correctamente a nuestras provincias y hacerlas crecer. Bueno, opositor, nos sacaron lo que nos correspondía por ley. Después, en otro momento, habla también el gobernador de Jujuy. Dice, qué lástima que no salió el otro día, el miércoles, en el Congreso esta ley de distribución del impuesto a los combustibles, que es lo que nos corresponde. Bueno, uno de los ausentes fue el diputado radical de Jujuy. Bueno, es llamativo este doble juego que hacen los gobernadores de Provincias Unidas, muy opositores sobre el escenario, pero cuando llega el momento de las votaciones hay muchos diputados que se ausentan. El jujeño se llama Jorge Risotti. En la ley de distribución del impuesto a los combustibles tuvo 126 votos a favor, o sea, le faltaron 2 apenas para ser aprobada, y hubo 119 ausentes. O sea, todos se levantaron de la silla y se fueron, muchos de ellos los diputados que dependen de estos gobernadores que no terminan de definir. Acá en la nota de Gabriel Sued hablan de presiones, en muchos casos de senadores, que responden directamente a los gobernadores, a los diputados de estas provincias,
porque se quejaba uno de estos diputados, según la nota de Gabriel, quiere mostrarse frente al círculo rojo como los dadores de gobernabilidad o los posibles dadores de gobernabilidad, que es lo que le reclama al gobierno de Trump. Habrá que ver si el 26 en las urnas esto se refleja. Digo, si tiene una buena elección Provincias Unidas, habrá más gente que aprecia este gesto de gobernabilidad. Si tiene una peor elección, a lo mejor lo que estaba buscando la gente era una postura un poco más crítica, claro, del gobierno. A ver, puede ser que ante los factores de poder, pero ante el electorado se está mostrando una cosa muy confusa. Bueno, de hecho, me olvidaba de decir, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, que forma parte de Provincias Unidas, no estuvo ayer en Jujuy, aparece y aparece intermitentemente de los actos, y los dos diputados de Santa Cruz votaron con el oficialismo en todas las votaciones. Votaron el rechazo a la ley de modificación de decreto, después votaron en... Bueno, o sea que muy confuso este espacio que busca mostrarse como la vía del medio. Se fue desdibujando, ¿no? Porque recuerdo cuando se crea Provincias Unidas, tenía como cierto atractivo porque se empezaba a hablar de volver a esa federalización que el gobierno nacional estaba perdiendo, decir, che, los gobernadores diciendo, nos cansamos de que gobiernes por DNU, hacemos una alianza entre nosotros. Se empezó a desdibujar bastante con esto que vos decís, hoy es blanco, mañana es negro, y esa confusión en el electorado, no sé cuántas veces funcionó esa tercera vía en Argentina. Ahí el que teje un poco es Macri. Que Macri tiene una pata en Provincias Argentinas, tiene otra puesta en la Libertad. Bueno, casi todos. En casi todos lados, es verdad. Y él también estuvo facilitando un poco eso. Otra noticia importante que quiero resaltar antes de volver un poco a lo que pasó ayer, tiene que ver con el bolsillo cotidiano. Están llegando nuevamente listas con aumentos a todos los supermercados, alimentos, harina, fideos, aceite, lácteos y demás, 8%, 7%, 10% en algunos casos, y esto tiene que ver también con esta expectativa de la devaluación que pueda llegar a haber después del 26, casi cantada parecería para ese momento, y cómo todos van cubriéndose como pueden. Claro, hay algunos, la gran mayoría no pueden cubrirse, y en ese sentido son los que quedan a la intemperie, son los que no tienen un ahorro para dolarizar, son los que no tienen la posibilidad de ponerle precio a lo que venden o a los servicios que prestan, son los que están en una relación laboral donde no pueden discutir una paritaria. Bueno, sabemos que son las primeras víctimas de este sistema siempre, y van a ser también en gran parte los que definan la elección del 26, si se quedan en la casa, si van a darle una muestra de confianza más a un gobierno que muchos eligieron en el 2023, o si directamente van a repudiarlo votando una alternativa opositora. Fero, vos estuviste atento a las repercusiones que hubo ayer tras el anuncio de Scott Bessent, y también es interesante para leer dónde fue bien recibido, dónde fue mal recibido. Totalmente. Podría decir que esto es trabajo, porque lo es, pero también fue un escroleo muy divertido. ¿La pasaste bien? La pasé bien, se la pasa bien viendo cómo los nenazos liberales o... Nenazis, les digo yo. Bueno, decirle nenazis, ya está sobreseído. La justicia no te puede acusar de ningún tipo de provocación. No, estuve viendo un poco qué pasaba tanto en Estados Unidos desde el arco más crítico del gobierno de Trump, como un poco los nenazos libertarios. ¿Por dónde te gustaría arrancar? A ver... Por los nenazos libertarios. Para variar un poco. Nosotros le venimos dando duro, que se defiendan, y después volvemos con los argumentos. Estaban exultantes los chicos, sobre todo con el tema de los memes, ¿no? Por ejemplo, mirá en la placa 6, Agustín Romo, que es uno de los referentes de la Fuerza del Cielo. Legislador bonaerense. Es el jefe del bloque de La Libertad Avanza. Bueno, empezó con esta situación, ¿no? Con este meme que es bueno. Es muy bueno, se lo ve a Trump agarrando un billete de 1.000 pesos, un billete, una gigantografía, digamos, del billete, bueno, con el gesto adusto y soberbio clásico de Trump, ¿no? Hay que ver, ¿no? Hay que ver qué pasa el 14 de septiembre, quizás Milei
le lleva de regalo un billetón de 1.000 pesos para hacer la foto real, ¿no? Y Agustín Romo simplemente estaba anticipando el futuro, viendo el futuro. Podría ser. En la placa... extraño cuando estaba el hornero en el billete de 1.000, que se hacían todos los memes del hornero resistiendo, sopra más fuerte. Ayer hubo algunos jodiendo con el tema del hornero, el hornerazo, etcétera. Ya ni $1 compras con eso. No. Campeón. No compras $1, no compras nada. ¿Qué compras con 1.000 pesos en el kiosco? En el kiosco un bonobón. Un encendedor. Unas pastillitas que compro yo. Sí, pastillas. Por 580 pesos. Ahí está, mirá. Casi 2 te compras. Las mentitas. Sí. Hoy me puse un jean muy viejo y había un ticket y el ticket de compras era larguísimo y el total era 470 pesos. Epa, era muy viejo. Era muy viejo. No tenía los anteojos a mano para ver de qué año era. Que había comprado. Estás tirando mucho documento, Fer. Estás tirando mucho estoy en un momento qué buena terrible. impresión ese ticket, porque Sí, la verdad se la que bancó la tinta. Sí, la verdad Bueno, que ¿se acuerdan que el otro día cuando salió Cositorto a decir que le había dado 6.000 pesos, era? Sí. ¿No? 6.000 o no, 6 millones de pesos. 6 millones. Pero que era un montón de plata comparado con lo que es ahora. Claro. Ahora sería, qué sé yo, 60. Bueno, en la placa 7 tenemos otro que me divirtió mucho, que es, lo subió Pablo Abrazo, que la verdad que no sé quién es, pero dice Donald : hoy pago yo el Fernet, y aparece un Donald Trump muy joven, de los años 80, agarrando fajos de billetes de 1.000 pesos por doquier. Me pareció también divertido. Y el célebre corredor de pistas urbanas, Fran Fijap, uno de los militantes de parkour y militante de la Fuerza del Cielo, aunque los que conocen más el interior de la Fuerza del Cielo, por ejemplo, no es de la Fuerza del Cielo, dice que no es de muy otro, querido, ¿no? Es de un ecosistema medio independiente, un átomo. Está más cerca de Karina, de Iñaki también. Claro. Es un electrón suelto, diría Majul. No se lleva bien con el gordo Dani y ese equipo. Bien, entonces no es de la Fuerza del Cielo. Fran Fijap, que repitió la fórmula de poner a Trump con un billete de 1.000 pesos y esta exultante frase del mejor gobierno de la historia, gracias Javier Milei, puso Fran Fijap. Bueno, son esta imagen repite aquella de Cavallo, ¿no? La del... ¿Se acordás? La del billete. Cavallo había salido con un billete de $1 y uno de $1 juntos, ¿se acuerdan? Sí. Totalmente, bueno, es eso. Insisto, lo veremos en el 14 de octubre, cuando se junten Milei y Trump. No lo descartaría, no tengo información, simplemente es una intuición. El que habló un poco más seriamente es Francos ayer. Ahí está, mirá, qué bien los compañeros. La producción está en todo. Mirá, ahí está. El Mingo, con ese rostro sarmientino, según decía Jorge Asís, ¿te acordás? Que decía que tenía rostro sarmientino, por eso estaba condenado al éxito, según Asís. Bueno, ahí con el billete de $1. ¿Quién es el condenado por ahí este gobierno? Bueno, fue condenado en su momento Cavallo, ¿no? El que habló un poco más en serio fue Francos, y habló de un respaldo muy grande y mostró esta especie de algarabía que exhibe el gobierno en el tape 09. Podemos escucharlo, Guillermo Francos, anoche en la tele, bueno, un poco también alardeando a su estilo, ¿no? Un estilo un poco más formal, más institucionalista, más político profesional. Creo que es un hecho histórico. ¿Histórico? Estados Unidos compra pesos argentinos. Yo nunca lo había visto. Es un hecho histórico, sí. Es una señal de respaldo muy grande del gobierno de los Estados Unidos al gobierno del presidente Milei, ¿no? Y una expresión fundamentalmente una expresión de confianza en el plan que está llevando adelante el gobierno argentino. ¿Pero compraron pesos argentinos? Compraron pesos. ¿Pesos? Y sí. ¿Y por qué compraron pesos? Sí, porque después verán Yo no cómo... compraría pesos. Pero bueno, vos no sos el gobierno de los Estados Unidos. No, por eso. ¿Vos comprarías pesos? Sí, yo tengo pesos, digamos. Bueno. Salí de ahí, maravilla. Igual. Salí de ahí, maravilla. Compraría pesos con los No compró pesos. pesos, vendió dólares, chicos. No compró pesos, no quería además, pesos. Además hay una cosa, cuando dicen, bueno, nunca antes lo vi. Quizás por algo nunca antes lo vieron. Quizás por algo no se hizo hasta ahora, porque está mal. Yo nunca vi a nadie meter una cabeza dentro de la cabeza dentro de la boca del león. A lo mejor es porque la gente se dio cuenta en algún momento de la antigüedad que si lo hacías, el león te comía la cabeza y entonces lo dejaron de hacer. Y no vemos a nadie haciéndolo. Si Argentina no hizo esto antes, es porque es perjudicial para el país. Por eso es inédito. Porque está haciendo un gobierno que no tiene el menor interés en proteger
al país que se supone que representa. Condena tras condena, ¿no? Pues es atarnos a los condicionamientos de Estados Unidos, digo, más allá de ya el préstamo del FMI. Sí. Bueno. Y está esa línea de no se pueden poner mal por una buena noticia para el país. No es una buena noticia para el país. No es una buena noticia. Nos están para tratando el país. de vender que es una buena noticia, pero no lo es, ¿no? Mientras vemos a Scott Bessent justamente hablar. Bueno, la que en Estados Unidos hubo repercusiones negativas, un poco las que mostrabas vos, Nico, al principio, pero también alguien que viene siendo muy crítica de este acercamiento, de este rescate que está intentando hacer el gobierno de Trump con el gobierno de Milley, fue la senadora Elizabeth Warren, demócrata, que en la placa 02 podemos ver uno de sus tweets, que dice, bueno, en lugar de utilizar nuestros dólares para comprar pesos argentinos, Donald Trump debería ayudar a los estadounidenses a costear la atención médica, que es un tema del cual se está hablando mucho en Estados Unidos. De hecho, muchos ayer jodían, estamos rescatando a Argentina, que tiene atención médica universal, mientras nosotros acá le cobramos a nuestros ciudadanos por la atención médica. Es un tema de debate. Ese fue uno de los que más me llamó la atención, sobre todo por la entidad que tiene Warren, ¿no? No, eso que decías, Fer, no solo los problemas que puede tener Argentina de gobernabilidad, sino los problemas que va a tener Estados Unidos por esta injerencia. Tampoco está cayendo bien. Y lo increíble de todo es que al final terminamos siendo noticia en Estados Unidos por el sistema de salud que tenemos, que acá se lo está destrozando. Fíjate cómo sin querer todo pegás la vuelta completa. No sé en qué termina esto. No sabemos. No sé, dicen que increíble. Nicolanto saben que termina todo esto. Yo no tampoco. Yo no lo sé. No. La placa 03, compañeros, es un tuit de Ron Filipkowski. Ustedes dicen, ¿quién es Ron? Bueno, en principio tiene 1 millón de seguidores en Twitter, lo cual es, a nivel conversación pública, un montón. Es editor en jefe de Mediastouch.com, abogado, bueno, fue ex fiscal federal y un ex partido republicano. Fue muy crítico también y dijo... Al parecer, los 20.000 millones de dólares para Argentina fueron solo el comienzo del rescate norteamericano, según afirmó hoy Bessent, ya que muchos oligarcas norteamericanos tienen grandes inversiones allí que no pueden darse el lujo de perder. Y esto tiene que ver con lo que contabas vos de Citroën y algunos otros. En la placa 03, otro tuit de Filipkowski, perdón, no, esta es la placa 03. En la 4, disculpen, Rohit Chopra, que es un abogado especialista en consumo y fue funcionario de Biden, nombrado como presidente de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, directamente escribió: el rescate planeado por el Departamento del Tesoro para Argentina es totalmente inapropiado, pero al parecer se considerará una función esencial del gobierno. Según un plan publicado este mes, parece que el rescate puede seguir adelante incluso si el gobierno cierra, porque claro, Estados Unidos está en un lockdown. Sí, el gobierno de Estados Unidos, shutdown, perdón. Sin presupuesto. Sin presupuesto, no funciona. Así es. No es como acá que el presupuesto se prorroga. Allá te quedas sin presupuesto y se dejan de ejecutar las partidas. Sí, y Chopra siguió esto con el siguiente, que es la placa 5. Es un hilo de tuit. El primero era este y el segundo es: la agitación política y económica de Argentina no amenazará nuestra economía ni provocará la caída de nuestro dólar. Si vamos a enviar miles de millones de dólares para este rescate durante un cierre gubernamental, el Congreso debería hacer una votación registrada para que podamos ver quién lo apoya. Muchas internas en Estados Unidos, muchas críticas, claro, por lo menos eso del se lado... decía que estaba utilizando los DEC, ¿no? Estados Unidos, la sí, moneda. No termina de estar clara todavía, ¿no? ¿Cuál va a ser la técnica para implementar el swap? No, el swap tendría que ser a través de monedas. En un momento había una duda sobre si iba a ser un swap y además un préstamo, y ahí vendría en forma de DEG. Vos podés hacer un swap en dólares y de todas maneras un swap, como es un intercambio de monedas para relaciones comerciales, vos podés no habilitar que se usen esos dólares para sostener el tipo de cambio. Así que hay que ver, falta mucho. Los swaps, digo, no hay un formato, ¿viste? Como no es un préstamo con un banco, es un resultado de una negociación bilateral. El tema es que claramente Argentina llega a esa negociación en total vulnerabilidad. Sí. Ahí, a ver, esto no va a terminar bien en ningún caso. Yo diría que hay 2 escenarios posibles después del 27. Uno, que es el más probable, que es que Estados Unidos ahí le exija a la Argentina soltar las bandas, devaluar, tener un tipo de cambio distinto, más competitivo, para poder empezar a acumular reservas. Esa sería la lógica.
Eso es lo que todo el mundo está dando por sentado. Ahora, hay algunas especulaciones que se alimentaron también en una frase que dijo ayer Vicente en una entrevista, cuando dijo, bueno, nosotros compramos barato y vendemos caro, y estaba hablando del peso, en el sentido de que algunos dijeron, bueno, quizás Estados Unidos espera que el peso se aprecie todavía más, que eso tendría lógica para los norteamericanos porque un peso más apreciado es menos competencia del campo argentino con el campo de Estados Unidos y en algunos otros rubros donde podemos estar en competición, y que se arme una especie de nueva convertibilidad de largo plazo. Porque claro, un plan como este puede chocar a los 2 meses o puede durar 10 años, que es lo que pasó en los 90, lo cual no significa que el plan sea exitoso. Significa que en todo caso es un poco más sólido que lo que fue hasta ahora y que la ruina que deja es más profunda también. Y anoche esto lo estaban hablando incluso ya algunos de los voceros tradicionales del gobierno en los medios, como Luis Majul, que hablaba de una nueva convertibilidad. De nuevo, a lo mejor también es una forma de tratar de frenar la sangría de dólares hasta el 26. Si vos decís, no vamos a devaluar después, entonces se reduce un poco la demanda. Pero también puede ser un camino para avanzar en el sendero de la dolarización. Porque para mantener esa convertibilidad, el Tesoro de Estados Unidos tendría que seguir cada tanto comprando pesos, cambiando pesos por dólares, y de esa manera se termina dando esa dolarización endógena de la que siempre habló Milei, que no pasa por el Congreso, que no necesita de una ley, porque al haber menos pesos, que estarían en manos de Estados Unidos, cada vez con más poder sobre nosotros, y más dólares dando vueltas, la gente supuestamente elegiría los dólares para hacer las transacciones cotidianas. No es el escenario más probable, pero es un escenario que también está sobre la mesa por estas horas. Escuchemos lo que decía Majul. No es así, Pancho. Es histórico y no tiene antecedentes. Pancho, buenas noches. Buenas noches. Es histórico porque es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos compra pesos. Eso ya tiene carácter de excepcional. Perdón, compra pesos en el mercado único de cambios argentino, no compra pesos a la Bartola. Ahí lo dice, mira, el secretario del Tesoro en el tuit de hoy dice, hoy compramos directamente pesos argentinos. El dueño de un banco vio esto y me dijo 2 palabras, impresionante. Bueno, espera, y otra cosa. Entonces le digo, pero Pancho, hacele entender a la audiencia de qué se trata. ¿Sabes lo que me dijo Pancho? Escucha esto, ¿eh? Esto es, obviamente, si prospera, y yo creo que tiene todas las condiciones para... Esto es como una especie de, corregime, nueva convertibilidad. Porque yo me dicen nueva convertibilidad y lo primero que escucho es 1 a 1, un peso, un dólar, un peso, un dólar. Nueva convertibilidad, ¿de cuánto contra cuánto? Y bueno, eso es lo que falta especificar, pero te está diciendo el gobierno de los Estados Unidos, vamos a tomar todas las medidas necesarias para sostener... lo que sea. Claro, es una convertibilidad medidas excepcionales que a fondo perdido. Si graniza también te salvamos el auto. La clave es que no te están diciendo cuánto están dispuestos a poner, y eso para el mercado, para el que va a comprar un dólar, imagínate que es algo en favor del peso, porque no sabe... Bueno, ahí aparece claramente entonces este planteo, que insisto, puede ser parte del discurso para tratar de contener las expectativas antes del 26, de vender incluso a algún electorado, che, vótennos a nosotros porque vas a cobrar en dólares, ¿se acuerdan esa campaña que había en el 2023? Pero está ahí esa posibilidad, y siendo como es que yo vengo contando que la cuestión de la dolarización forma parte de las charlas entre Bessent y el equipo de Caputo desde abril, eso es así, avancen o no, está sobre la mesa. Y que forma parte de las ideas de Milei desde un primer momento, y de esta idea de ponerle un candado a estos cambios para que no sean reversibles. Yo digo, ojo, hay que estar atentos, porque si bien es algo que es poco probable, el riesgo es tan alto que te tenés que cuidar de que no pase, aunque sea poco probable, digamos, ¿no? Y me parece que hay que estar muy atentos a cualquier movimiento en ese sentido. No, un comentario a pie de página porque me entro a enojar, pero... no, tranquila, que feriado. Está bien enojarse igual, es un buen momento para pero enojarse. si no pasa esto que vos decís, si no tenemos el nuevo 1 a 1, bueno, muchachos, háganse cargo, o sea, que Majul se haga cargo de esto. En algún momento hay que ponerle un freno a la compañera, esposa, pareja del ministro de Seguridad, que se hace la periodista independiente, a Jonathan Viale, que le interrumpieron una nota con el propio presidente de la Nación. Digo, son parte, porque parecen, como dice Roberto, no te toman por boludo, no son boludos y saben muy bien lo que están haciendo. Entonces, háganse cargo de esto si no sale bien.
porque si no, siempre es al revés, ¿no? La vara siempre es mucho más alta cuando es al revés. Bueno, háganse cargo. ¿Viste está el meme ese de, y si sale bien? Claro, pero si no sale bien, háganse cargo. Y no va a salir bien. Miren, y bueno. Para que López Murphy salga a decirle cipayos, imaginen lo mal que tiene que ser. Claro, ya te dice López Murphy. ¿Lo tenemos ahí? Pero bueno, si nos ayuda en una circunstancia difícil, bienvenido sea. Después, yo discrepo con Scott Bessent en dos cosas, para ser muy preciso. Preocupado, Scott Bessent. Primero, cuando él, como los kirchneristas y lo de la 125, quiere ponerle altos impuestos a las exportaciones del agro. Claro, en el comunicado anterior de él, que pidió que volvieran yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es un error para las ideas. Bueno, él lo entiendo, porque él está defendiendo a los productores. Los intereses del país. Bueno, Trump es proteccionista. Pero es así lo que jamás voy a entender es los de acá que tienen esa mentalidad cipaya de estar al servicio de los productores de otro país. Y no proteger la Estoy industria haciendo una nacional. afirmación muy dura. Los nuestros, que le ponen impuestos a nuestros productores para favorecer a los productores del resto del mundo, nunca jamás lo voy a entender. Digo, acuérdense del kirchnerismo, de la 125, bueno, no tengo que explicar eso, pero yo ahí discrepo fuertemente con el secretario de la Tesorería. Y lo segundo... Bueno, básicamente López Murphy dice que peor que el extranjero que te compra es el cipayo que te vende, que es lo que le desconocíamos la beta nacional, ¿no? Le preocupa a veces igual el comentario de López Murphy. Está re preocupado. Yo nunca pensé que iba a escuchar a López Murphy diciendo cipayo. Sí, hay que recortar. Es un montón. Hay que recortar el audio de esa palabra y ponerlo de ringtone, Candy. Cada vez que te suena el teléfono, cipayo. Yo no lo puedo creer. En fin. Eso tampoco pasó nunca en Argentina, ¿no? No, jamás. Vamos a mirar un poco lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, porque hubo novedades ya definitivas sobre la novela de la boleta. Sí, ahora veo que están en las redes todos los trolls y demás del liberalismo llorando, que es un engaño electoral. Porque la gente va a ir a buscar a Santilli en la boleta y va a estar expert. Muchachos, tenían una fecha para presentar los candidatos. Después de eso no se puede hacer mucho. Igual tengo una buena noticia, les traigo una buena noticia que es, hay plata. Así que ahora... ¿Hay plata para qué? Sí, hay plata, el gobierno nacional tiene plata, ahora vamos a contar, más de 12.000 millones, no para intervenir en el mercado, pero hay plata en Argentina, apareció. Vamos a arrancar de cero. Esta semana toda la controversia comienza cuando José Luis Espert renuncia. Él es el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires se va a aplicar por primera vez la boleta única papel, que se las traje para que la conozcan, para que la vean. Y al momento en que él renuncia, dice, bueno, listo, bajen mi nombre y bajen mi cara de una boleta. ¿Qué pasa? Ya las impresiones arrancaron el 20 de septiembre pasado porque vos tenés que imprimir 14 millones de boletas únicas papel para la distribución en la provincia de Buenos Aires. Entonces vos ya tenías un proceso que había comenzado para poder llegar en tiempo y forma al 26 de octubre. ¿Qué es lo que, ante esta situación, lo que hace la Junta Electoral bonaerense a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, porque él es titular del Juzgado Federal Electoral número 1, pero tiene competencia sobre la provincia de Buenos Aires, dice, muchachos, hagamos una audiencia, vengan todos los partidos, que son 15 en total, y digamos si estamos de acuerdo o no con la reimpresión, veamos si el Correo Argentino nos habilita con los tiempos y veamos si el Ministerio del Interior, con Catalán a la cabeza, nos dice si efectivamente hay plata o no. ¿Por qué? Porque la boleta única papel, entre las modificaciones, establece que es el propio gobierno nacional el que dispone de los fondos para imprimir. Con la boleta anterior, lo que cada partido podía imprimir y asegurarse así la cantidad de boletas que vos querías. Claro. Acá no, acá es el gobierno nacional el que dice se hace tanta cantidad de plata. Vamos a ver entonces en la placa 1, por ejemplo, no, esperen que les cuento un poquito más. ¿Se hace la audiencia? Sí. Los 14 partidos presentes dijeron no, nos oponemos. Vamos ahora sí a escuchar algunas de las objeciones que están en el fallo. El fallo termina diciendo no se va a reimprimir la boleta única a papel, pero ¿por qué? Bueno, la placa 1, por ejemplo, cuenta las objeciones de Unión Federal, una de las fuerzas. En este Grey, caso, ¿no? La de Fernando Grey. Sí, y en este caso lo que ellos dicen es que cuando se comenzó a discutir la boleta electoral, la eficiencia en el ahorro
era uno de los argumentos válidos para cambiar el sistema electoral. Entonces vos ahora no podés pedir que a los 85.000 millones de pesos que te va a salir la elección en todo el país, vuelvas a hacer un gasto extra sobre provincia de Buenos Aires por 12.000 millones de pesos para cambiar la foto de un candidato y solamente el nombre. Entonces ese era el argumento, por ejemplo, de Unión Federal para decirte, ni en pedo, no cuentes conmigo. La placa 2, por ejemplo, que te habla de la Alianza Potencia, otra fuerza, porque acá hablaron las 14 fuerzas, María Gabriela Hernández, que era la apoderada, ellos hablaban de todo lo que establece el Código Electoral y que no contempla la reimpresión de boletas por renuncia o muerte o de un candidato inhabilitado, ¿sí? Vos tenés una instancia previa que es: se aprueba la boleta única a papel, se oficializan los candidatos y se empieza a hacer una impresión donde vos decís, che, bueno, les gusta la boleta, les gustan los colores, les gustan los nombres a todos los partidos, y ahí vas intercambiando entre la justicia y los partidos políticos. Esa instancia ya se pasó. Ya de hecho, ahora les voy a mostrar una boleta que no es la oficial y no les quiero adelantar por qué, pero van a ir viendo distintos argumentos que forman parte de la vida democrática y el trabajo electoral de un juzgado. Entonces, vamos a la placa 3, que es lo que yo les contaba, el costo de esta reimpresión de la boleta única a papel, y esto te lo dice el Ministerio del Interior, te está diciendo que si vos quisieras reimprimir 14 millones de boletas, tendrías que volver a poner 12.169.655 pesos. En la audiencia, Catalán estaba presente y dijo esto. Bueno, ¿de dónde sale la plata? Bueno, lo que él cuenta, el ministro, es que fue tan eficiente el proceso, se hizo todo tan bien hasta el momento, hasta que después lo acusan de narco, que las partidas de Hacienda estuvieron de más. Entonces generaron un ahorro, o casualidad, de 15.500 millones de pesos. Justito. Justo, te da más o menos, más o menos, y entonces con eso vos podrías volver a reimprimir 14 millones de boletas. Entonces viene la pregunta del millón que le hizo el apoderado de un partido. Bueno, ¿y si mañana renuncia uno de los nuestros? ¿Volvemos a reimprimir 14 millones de boletas? Porque ahí ya de los 15.500 sumamos, serían 24.300 millones de pesos, no me da. Entonces ahí Catalán lo que dice es, en pos de asegurar la democracia, personalmente yo le pediría a Hacienda una nueva reasignación de partidas. Lo que no se animó a decir es si Hacienda le decía si hay plata. ¿No? Para, qué sé yo, reimprimir. Además, Catalán depende de Francos, que es el mismo que se está negando a aplicar la ley por decir que no puede readecuar partidas. Es decir, es toda una gran farsa. Un éxito la votación de la boleta única, ¿no? En definitiva. Que vuelva a la boleta partidaria. Terminó. Tenemos la placa 5 porque este es increíble. Porque se habla de la libertad avanza, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dijo el apoderado de la libertad avanza, Martín Gómez Albariño, cuando tuvo que ir a defenderla? Es la peor defensa de la historia para reimprimir boletas, porque lo que él dice es, bueno, ya tenemos asegurada las 14 millones de boletas para el 26 de octubre. Reimprimámoslas por las dudas. ¿Cómo por las dudas? Y si ya sabemos que de mínima el proceso electoral sigue y vos ya tenés aseguradas que van a llegar todas las boletas únicas a papel. Si llegan bien y si no, mala suerte. Y si no, no. Y después tenés el doble de boletas dando vueltas y eso no te va a generar ningún problema, denuncia de fraude, alguien que le aparece la cara de experta, otro le aparece la cara de... Bueno, es un pero fue así, hagámoslo por las dudas, si llegamos bien, si no llegamos... El tema es... estarías gastando 12.000 millones de pesos por las dudas. Por las dudas. No, con aparte, la situación que hay. A 15 días de la elección ya es absurda esta discusión. Además, ningún juez te va a firmar algo. Porque imagínense que un juez firma y dice hay que volver a imprimir las boletas. Y de acá al 26 se rompe la máquina que imprime las boletas y no llegás. No se puede hacer la elección directamente. Antes, cuando cada partido se hacía cargo, bueno, si las imprimías fuera del término y no llegabas a estar en los cuartos oscuros, problema tuyo. Ahora habría que suspender la elección. Ningún juez, ¿quién se tendría la culpa de eso? ¿El juez que puso el gancho? Ningún juez va a arriesgarse a eso. No, bueno, de hecho, ¿cómo funciona todo el proceso? Se llamó a licitación y ganaron tres imprentas, que lo que hacían las imprentas, imprimieron boletas únicas modelo, que después los partidos las fueron viendo y algunas sufrieron algunos cambios, ahora les voy a mostrar.
Pero estas imprentas también tenían asignación de, bueno, yo te imprimo la misma cantidad para un distrito específico, una sección electoral específica, de manera tal que todas esas boletas sean iguales para toda esa sección electoral. Acá lo que decía el Ministerio del Interior, que también ofrecía una solución a los plazos, es, bueno, hagamos una adenda a eso, sumemos a 2 imprentas más, tengamos 4 en total, y así se llega en 5 días a imprimir 3.300.000 boletas por día. Llegás en 5 días a la totalidad y ahí se la podés pasar la distribución al correo argentino. Bueno, no, hay un error muy grave porque vos no estás teniendo en cuenta la cantidad de errores humanos que se te presentan al momento de imprimir una boleta única a papel. Les traje una, a ver, y la vamos a mostrar a cámara, a ver si ustedes descubren cuál es el error. Y para que se entienda, sí, sí, ¿Qué que son? ¿Y por qué es un solo cuerpo? Esto es lo que se va a votar en provincia de Buenos Aires, 14 millones de boletas. Hay que llevar no los vale. lentes. Acá hay un error. Un partido muy importante dijo, che, no salió como yo esperaba, reimprimámosla. A ver si ustedes están mirando, vénganse a YouTube. Hay que descubrir el error. Hay que descubrir el error, ya les estoy dando una pista a un partido importante. ¿El color de la Libertad Avanza no? Exacto. Acá Salió azul. Es recontra azul. La Libertad Avanza dijo, muchachos, yo soy Violeta. Reimprimámoslo. Lástima que no lo pueden hacer con la cara de Pert. Entre paréntesis, chapó al diseñador de Fuerza Patria, que es el único logo que se destaca en toda la tira. Ahora se ven un montón de tiritas iguales y en el medio la bandera argentina muy fácil de reconocer. Sí. Nunca fue tan fácil, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿qué dice la Libertad Avanza? No, chicos, esto es azul, yo la quería violeta, a pesar de que el color lo presenta la Libertad Avanza con una gama de colores establecida previamente. Pantone. La calidad de la impresión no salió como correspondía, entonces esta boleta se elimina y se vuelve a reimprimir con un violeta acorde a la del Partido de la Libertad Avanza. ¿Y el costo de eso quién se cargó? No, eso forma parte de todo el proceso electoral, está establecido dentro de los pruebas. Claro, de la Porque prueba hay distintos lotes, hay distintos Acá. lotes, algunos salen bien y otros salen mal, los mandan a hacer de nuevo. Pero claro, hay Esto es importante, esto no es menor, porque esto te da la trazabilidad, esto es lo que va a quedar para la autoridad de mesa, la trazabilidad, el circuito, la mesa, todo esto viene con un código de barras, entonces vos haces un seguimiento muy finito, por eso es que la boleta única no la vas a tener en tu casa, sino que te la vas a encontrar al momento de la elección. ¿Qué explicaban en la justicia, por ejemplo? Que cuando le llegaba esta boleta, por ahí le llegaba rota. Por ahí esto llegaba roto, esto que viene acá con 5.000 boletas, por ahí te llegaba roto, entonces vos lo tenías que volver a reimprimir. Eso lleva tiempo. Sí, claro. Esto desde el 20 de septiembre a la fecha, lleva mucho tiempo. No lo podés hacer en 5 días, no vas a lograr que te salga como esperás. Entonces, con todos estos argumentos que les estoy contando, tanto de logístico como de costos, y además con 14 partidos políticos diciendo, no, me opongo. No, la Junta Electoral bonaerense dijo no al lugar, no se va a reimprimir las 14 millones de boletas. ¿Termina la novela? No, porque lo que la Libertad Avanza dijo es nosotros vamos a apelar. La apelación ya se hizo, estuve hablando hasta hace un ratito con autoridades de la Cámara Nacional Electoral. Hoy es feriado, mañana es sábado, pasado es domingo. Con suerte, el lunes o martes se podrían llegar a expedir y ahí ya está fuera de todos los plazos que te corresponden según el Correo Argentino, porque a partir de mañana el Correo Argentino empieza a distribuir esta boleta única a papel por la provincia de Buenos Aires, por los distritos más alejados. Por ejemplo, arrancás por la 6ª sección electoral, que es el sur de la provincia de Buenos Aires. Para decirte, la puntita de la provincia es Carmen de Patagones. Claro. Tenemos allá una fiel oyente, Estefanía, que nos está mirando. De la ciudad de La Plata, donde está en la boleta única papel, hasta Carmen de Patagones, vos tenés 12 horas de viaje en bondi. Entonces vos por eso empezás a hacer la distribución desde el lugar más lejano y la última distribución de boletas justamente es en la ciudad de La Plata porque estás hablando de micros que se trasladarían a 5, 10 minutos. Eso arranca el 16 de octubre y termina el 26 de octubre. Es una semana que vos vas a estar distribuyendo esto. Si vos quisieras mandar a reimprimir todo, tendrías que darle a las imprentas el logotipo final 5 días antes, es decir, el 11 de octubre. Estamos hablando de mañana. No llegás, no hay forma. Absurdo. Si la Cámara Nacional se expidiera a favor
de La Libertad Avanza, tenés un gran problema que no lo voy a decir yo, sino que se lo vamos a escuchar directamente al juez federal Alejo Ramos Padilla, que esto decía cuando terminó la audiencia del miércoles sobre la principal preocupación que tiene desde hace algunos días, es el tape 9. Vamos a escucharlo al titular del Juzgado Federal Electoral número 1, con competencia absoluta y plena en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla. Que lo principal para la justicia electoral, y entiendo que es para todos los partidos políticos y para todos, es que la elección se lleve a cabo el 26 de octubre, ese es el objetivo principal. Así que de eso estuvimos charlando de manera ordenada y la verdad, como debe ser un proceso electoral, participativa durante todas estas horas. ¿Cuándo sabremos la decisión, doctor? Como les decía, ahora calculo que nos vamos a reunir, entre hoy y mañana tomaremos una decisión. ¿Y es complejo, ven complejo los tiempos para reimprimir, más allá de lo que define usted? Quedó claro, sí, que la situación es muy compleja, la situación es muy compleja en cuanto a los términos, así que ese tipo de cosas vamos a estar conversando y discutiendo para ver qué decisión tomamos, ¿sí? Ahí lo escuchábamos, Nico. La principal preocupación es llegar al 26 de octubre. O sea, estás hablando de que un fallo de la Cámara Nacional Electoral en favor de un solo partido de 15 que participan en Provincia de Buenos Aires te pondría en peligro realmente que se llegue, porque no llegas con la distribución de boletas. Está claro. Porque elegiste este sistema de boleta única papel, del cual se hace cargo el Estado. Si vos hubieras dejado el sistema de partidos previo, ahí sí, La Libertad Avanza, después de las renuncias presentadas ante la justicia, podría haber hecho esa reimpresión. Y otro dato es que dos cuestiones: no queda como primer candidato José Luis Esper, queda Karina Vázquez. La Junta Electoral entendió que se estaban haciendo maniobras al presentar la renuncia de Esper y de 2 diputadas más que atentaban contra la igualdad de género. Vos ahí estabas manipulando la cantidad de renuncias para que te quede Diego Santilli a la cabeza. Así es. Lo cual citaban jurisprudencia previa de un antecedente que no estaba bueno, porque ya con la cantidad de listas que tenés y la cantidad de hombres encabezando, ya tenés una disparidad, gane quien gane, dentro de lo que es el Congreso de la Nación. Ahora, todas estas decisiones van apeladas a la Cámara Nacional Electoral. La de Karen Reichert y Santilli ya está. Y ahí hay que ver qué decisión. Eso probablemente se conozca hoy. Decían que iban a trabajar hoy, feriado. Iban a trabajar hoy, mira. Y ahí hay un tema que pasa a ser casi simbólico, el tema de Santilli, porque si no van a reimprimir, y van a quedar Esper y Karen Reichert, ¿qué importa que sea Santilli primero o Karen Reichert la primera? Nada. Puede cambiar quién entra cuando se ponga el tope. Si es quién es ese último candidato que entra o que queda fuera. Ahí puede haber un perjudicado o una perjudicada, dependiendo de cómo se ordenen esas listas. Porque poner a Santilli primero implica hacer subir 2 posiciones a todos los varones de la lista. En cambio, lo otro sería correr una posición a todos los de la lista. Sí, por eso yo te decía, había hablado con dirigentes de peronismo que especulaban, lo comenté el martes, acerca de una decisión salomónica, que por ahí la Cámara le da lo de Santilli y no le da lo de la reimpresión, que queda, bueno, como algo simbólico. De hecho, ayer Santilli ya se empezó a mostrar como el cabeza de lista. Estuvo en todos los programas de televisión. Y hay spots donde muestran la boleta como si ya hubiera sido cambiada, lo cual yo no sé si no va a ser un problema para La Libertad Avanza, porque la gente va a ir al cuarto oscuro a buscar la boleta con la cara de Santilli que no va a estar. La verdad es que se torna todo muy irregular y de nuevo todo esto surgió por esa moda de la boleta única, que nunca tuvo un sustento político serio. Y que ahora demuestra los problemas que trae. Esa es una lectura. La otra lectura es que todo esto surgió porque Espert recibió $200.000. Esa es la otra forma de verlo. Que no puede explicar de parte de Machado. Mínimo $200.000. Ahora en un minuto te voy a preguntar, porque ayer hubo novedades de la causa, hubo allanamientos y demás. Quería agregar una noticia de último momento, pero me cuentan que desde el peronismo, desde Fuerza Patria ahora, hay que estar al día con los nombres, van a hacer una presentación, una vez que quede firme el fallo sobre la no reimpresión de las boletas, para que los ahorros de 15.000 millones de pesos de Catalán vayan al Garrahan.
Bueno, ya que no los vas a tener que utilizar para la elección, que vayan al Garrahan. Es algo que algunos apoderados en la audiencia que duró 4 horas le decían, es justo el costo de reimpresión por una carita y por un nombre de 15 es lo que costaría para ir al Garrahan. Y hay algo que también estuvo muy interesante, Eduardo López, el apoderado de Fuerza Patria, que tiene muchísimos años dentro de este tipo de trabajos. Laburaba con Coco Landó, era la mano derecha de Coco Landó y quedó a cargo luego. Lo que él decía es que al momento en que vos empezaste a imprimir, mostrar error, prueba el color, no me gusta y demás, empezaste a asegurar el derecho al voto. Desde ese momento ya empezaste a darle ese camino para que el 26 de octubre la gente vote. Entonces, tras tocar esto, por lo menos a la Junta Electoral bonaerense hubiera sido, habilitabas una puerta tremenda, porque mañana que iba a pasar, y te lo firmo, iba a venir cualquiera de las otras 14 fuerzas, te hacía renunciar al 1 o al 2 y te pedía exactamente lo mismo. O sea, todos los partidos dieron ese segundo mensaje. Sí. Vos habilitas esto y yo mañana te hago absolutamente lo mismo, porque cada fuerza política juega otra cosa. Y para cerrar, no se olviden que a todo esto lo que está perdiendo el eje un poco La Libertad Avanza, centrada en una discusión interna de yo encabezo, es que en Provincia de Buenos Aires es la primera vez que se vota de esta manera. Estás hablando de casi 13 millones de electores que les tenés que enseñar esta nueva modalidad, que probablemente estén más preocupados en cómo van a hacer el voto que en la fotito de José Luis Esper. No se olviden de eso, que hoy lo que La Libertad Avanza necesita son votos más que la cara de Santilli. Así es. Che, lo hicieron tuitear a veces de nuevo. Se ve que no alcanzó con lo de ayer. No le gustó López Murphy lo que dijo. Compartió la nota que vimos hace un rato nosotros, con lo cual demuestra que todo explícito, está toda a la vista, que no es que se le escapó a él decir Milei se comprometió a sacar a China. No, es lo que quiere mostrar. Y por otro lado, están subiendo los bonos y cayendo las acciones, lo cual, corregime, Cande, si me equivoco, pero lo que quiere decir es que los especuladores creen que van a cobrar, pero las empresas argentinas creen que van a valer menos en el tiempo. Sí, las acciones argentinas lo que marcan tienen que ver con el andar de la economía, ¿no? Para que las acciones, para que a las empresas les vaya bien, la economía argentina le tiene que ir bien, y eso sigue en terreno negativo, sigue mostrándose en rojo, acorde al andar de la economía en estos momentos. Lo que vemos en pantalla es la evolución de los bonos, que sí están subiendo. Hoy es feriado en Argentina, está cerrado el mercado financiero en Argentina, pero está abierto Estados Unidos, por eso estamos viendo la evolución de los bonos en el mercado de Estados Unidos y de las acciones que cotizan en Estados Unidos, y se ve ese número positivo en los bonos porque se entiende que justamente Estados Unidos va a sostener este precio. Mismo puede ser Estados Unidos comprando bonos, y por eso bajó el riesgo país a los 900 puntos. Ahora, en pantalla estamos viendo la evolución de las empresas y ahí vuelve a aparecer el rojo, que es más estructural, ¿no? Que habla de, bueno, el andar económico no cierra, no hay un programa económico de crecimiento ni de desarrollo, y por eso sigue mostrándose en números negativos. Bien, ¿qué pasó ayer? Mal. Bueno, mal, perdón, Cande, mal. ¿Qué pasó ayer en la mansión de Becar, Fero Soriano? Bueno, hubo allanamiento, entraron por orden del juez Mirabelli, el juez de San Isidro, que tiene la causa radicada por Juan Grabois, ¿no? En la que, bueno, piden investigar la procedencia de los $200.000 y de la relación de Espert con Machado. Bueno, se hizo allanamientos en la mansión de Espert. Ahora te voy a mostrar un poquito el fondo de la casa. Y también hubo... bueno, un agente del gobierno de China, parece, ¿no? No, es una broma. Había un meme que decía que era Kim Jong, el coreano. Kim Jong, el coreano, Lo totalmente. pensé, vale, te acompaño en el sentimiento. Me salió mal el chiste, estoy medio dormido, sepan disculpar, era coreano, no era chino. Bueno, esto es lo que... ¿Qué sos, mondino? Sí, claro. Sí, por eso estoy medio mondineado hoy, viernes feriado. Acá están los funcionarios judiciales y seguramente policiales ingresando a la casa de Espert, y lo podemos ver a Espert recibiéndolos con una sonrisa totalmente falsa, diría yo una sonrisa de clona, básicamente. Y bueno, ahora bueno, está el feriado, pero vamos a ver cómo sigue. ¿Cuáles son las medidas de prueba que se seguirán pidiendo en esta investigación? Yo hoy pregunté si había novedades, obviamente feriado, no las hay. Vamos a ver cómo sigue el curso del derrotero personal de Espert o económico, porque el político ya está, ¿no?
Spert ya, creo yo, en Argentina nunca se sabe, pero es un cadáver político. También se allanaron, las oficinas en el Congreso. Ayer lo contamos, hubo algunos rumores creo que Totó Ibáñez había sido quien contó que se habían visto, algunos diputados y diputadas habían visto hombres de mameluco azul haciendo movimientos extraños en la oficina de Spert antes de los allanamientos, como antes de que se le ponga la faja. A limpiar, digamos, como que fueron a limpiar. Habrá que ver qué tiene para esconder Spert en esta casa en Bécar que, como contamos ya varias veces, compró justo en 2019, ¿no? En el mismo momento en el que estaba firmando ese contrato que Fred Machado dejó prolijamente roto en su casa de Viedma en el momento de haber sido detenido. No fue casual. No fue casual. Mientras tanto, obviamente que esperamos cuál será el destino, lo sabemos, de Fred Machado, pero cuándo viajará a Estados Unidos. Y hay gran expectativa por saber qué declara, ¿no? ¿Qué declara Fred Machado en Estados Unidos? Expectativa es una palabra suave, creo que hay cagazo. Sí. Bueno, claro, depende de cómo lo tomemos. Puede haber expectativa de parte de la justicia de Texas, que hace casi 4 años que está esperando la extradición que no salió hasta que esto se hizo bastante público, y seguramente debe haber bastante cagazo. Empezó a circular, hoy Seba Lacunza publicó una nota en el diario AR junto con Mauricio Caminos, donde hablan de unas transacciones sospechosas de Fred Machado recibiendo un pago por el arreglo del Tango 01 durante el gobierno de Macri. Bueno, ahí hay un hilo para tirar, para seguir averiguando. Mirá, te voy a mostrar algo que es la casita que se compró con aparentemente es la placa 01, chicos. Qué bueno que este juez de San Isidro no estaba preocupado por si le habían tirado una caquita, estaba preocupado de algo más importante. La verdad, a diferencia de Sandra Rosso Salgado, que mantuvo presa a las 3 militantes. Mirá lo que es el lote, si lo podemos achicar un poco más se ve, pero ahí rodeado de una línea negra, se puede ver el lote inmenso que compró Spert en el barrio de Bécar, en el Bajo de Bécar, que es una de las zonas más pudientes, te diría yo, de Argentina. Ese es el frente de la casa, Brasil 785, ya no hay nada que esconder. Esa es la mansión que compró, 470 metros cuadrados, en total 270 metros cubiertos. Muy cerca del río, debe ver el río por esas ventanas. Es probable que vea el río. Si podemos volver al anterior, vamos a ver que tiene una hermosa pileta, donde probablemente hoy, feriado, 11:35 de la mañana, Spert esté disfrutando de estos 20 y pico de grados, ¿no? Este solcito. Ahí podemos ver la casa adelante, donde se ve el punto rojo. Atrás tiene una pileta, un caminito hacia lo que presumo puede ser un quincho o una habitación de huéspedes. Se ve una galería. Bueno, la verdad que quién pudiera vivir como Spert, ¿no? Sí. ¿Se sabe dónde vivía Spert antes de comprar esta casa? No. ¿Cuán grande fue el upgrade? Porque quizás vivía a la vuelta pero la verdad que no se sabe. Es coincidente también con el casamiento que él encaró con Mecha González. No sé, fue un proyecto completo, casamiento, casa, todo. Cambio de auto. Contrato con Machado. Contrato con Machado. Compró un BMW, después lo vendió, se compró un Lexus. Lexus es la marca premium de Toyota. Así que estuvo disfrutando un poco de la vida José Luis Spert. Realmente no sé dónde vivía antes, pero bueno, eso es un tuit mío que no hace falta la autorreferencia. Simplemente ayer me puse a buscar en Google cuál era el lote, ¿no? Con la dirección y realmente, bueno, no sé, no puedo decir que me sorprendió, pero es una casa de una persona rica y que cuesta mucho mantenerla. Ayer se preguntaban de qué... Aparte vive con su mujer ahí, nada más. Sí, con su mujer y con 2 chicos que son hijos de ella. Son hijos de ella de otro matrimonio. Bueno, yo por casualidades de la vida conozco al ex esposo de Mecha. Y bueno, son de la zona, ¿no? Y son 2 chicos que pobres no deben estar pasándola mal porque no tienen nada que ver con esta situación. Ayer alguien se preguntaba de qué va a vivir Spert ahora. Hay que recordar que Spert tiene negocios agropecuarios familiares, herencia de su padre en Pergamino, que es de donde nació Spert. No era un gran negocio igual, era un campo pequeño que además tiene compartido con sus hermanos. Sí, lo tiene compartido con un hermano y una hermana. Alguien me contaba que la hermana está bastante segregada de la familia, pero bueno, estos ya son chimentos más familiares, personales. Bueno, Pero tiene ahí ese datito. ¿Te gusta la farándula? No me gusta la farándula, la verdad que no me gusta, pero sí... Spert se lleva
mal con todo el mundo, hasta con la familia. Sí, tiene problemas con una hermana. Y dejo en puntos suspensivos una pregunta, que es, en la zona de Pergamino, en la zona de campos de por ahí, aparece cada tanto alguna avioneta prendida a fuego, quemada, abandonada ahí. Las sospechas tienen que ver con el narcotráfico, obviamente. Sí. Digo, avioneta abandonada no suele tener muchas segundas lecturas. No, por eso, y hay muchas en la zona de Pergamino, y bueno, quizás con el avance de las semanas podemos indagar y ver si hay alguna relación con todo esto que está pasando. Había habido también, Machado, ¿no? Digo, sumando 2 más 2, había habido también encuentros de avionetas abandonadas en Entre Ríos, cerca de los campos de Lácteos Vidal, que es otra familia que aparece vinculada en la contabilidad de Machado. Digo, para ir sumando los puntitos, a ver si se forma una figura. Yo tengo un mapa hecho ahora no lo voy a mostrar, pero si te interesa, Nico, o si les interesa, la semana que viene lo traigo. Al pase de la tarde, tráelo. Lo traigo al pase de la tarde también. Hay un mapita hecho ahí de dónde están las avionetas caídas en el último tiempo, y es bastante sugerente lo que está pasando. No quiero implicar en esto a Expert, pero hay unas cuantas que están en Pergamino. Bien. La que ayer se mostró preocupada fue la candidata a senadora, que ahora quedó muy en el ojo de la tormenta, ¿no? Villaverde. Lorena Villaverde, actual diputada, que mostró un video que se fue a hacer una rinoscopía. Sí, para empezar, hay que aclarar la diferencia entre ser narcotraficante y ser consumidor de drogas, claro, ¿no? ¿Qué tiene para empezar, la rinoscopía no te detecta las avionetas, digamos, ¿no? Además, en general, el que vende no toma. Chicos. Claro, por eso. Pero además, ¿por qué te vas a hacer una rinoscopía? Si quiere lo podemos ver, es el tape 5. Dale. Lorena Villaverde sobreactuando, que ella no tiene... Creo que es la tercera pareja que tiene involucrada con temas de narcotráfico. A ver. Y otras cosas más. Quiero mostrar cuántos pares son 3 botas y quién es quién. Hay que transparentar a la sociedad quién es uno. Entonces dije, voy a hacerme el procedimiento y acá estoy. El procedimiento. Bueno, muchas gracias, doctor. Ahí estaba mostrando los análisis. Sí, se ve hasta el fresquito con pis. La verdad que no, en serio se ve. Muestra la nariz. Desagradable. La mucosa nasal cambia. O sea, si tienes consumo de drogas, la mucosa nasal deja de ser una mucosa pálida y tiene ciertas características como mucosa, o se generan lesiones crónicas, se generan perforaciones de la mucosa nasal, que son lesiones crónicas. Entonces, afirma que la mucosa nasal está impecable, sana, solo un poco de moco, pero por el mismo procedimiento. ¿Por qué te detalle? Tampoco, Ay, por favor. Es increíble. Hola, ¿Y ahora dónde va? los análisis que hicimos hace un rato. Ahí lleva los análisis. Cocaína, marihuana, éxtasis y opiáceos. ¿Todo eso tomó? Nos dio todo no detectable. El screening del laboratorio dio exactamente negativo ante todas estas drogas. Ni cocaína, ni marihuana, ni anfetaminas, ni opiáceos, ni éxtasis. Justo hablar de cocaína, meterte con los laboratorios, no empecemos a profundizar con quién se hizo el laboratorio. En realidad, esto es como si te acusaran de traficar armas y te haces el test que dice, mira, no tengo pólvora en la mano. En realidad ahora a la justicia le interesa las cuentas de Esper, que muestre las cuentas si no tiene nada para ocultar o documentos. Yo lo que creo que es lo que va a hacer después es desafiar a sus rivales a que se hagan el mismo test, como parte del circo preelectoral, o a sus rivales electorales, o a Soria, con el que se cruzó varias veces en el Congreso. Va a jugar con eso de yo estoy limpia, vos podés hacerte el... Es humo, es puro humo. Puro humo. Yo me acuerdo que el año pasado, o en 2023, Juliana Di Tulio, la senadora Juliana Di Tulio, había propuesto un proyecto para que todos los aspirantes a la Cámara se hicieran los test. Villaverde, candidata a senadora, como bien dijo Fer, es diputada actualmente y está sindicada por Soria como pareja de Claudio Lechuga Sicarelli, que es el primo de Fred Machado. Fred Machado el otro día en una nota que le dio, creo que a Reinaldo Sietecase, en alguna de las que dio en este raid mediático antes de la decisión de la extradición, dijo que Lechuga Sicarelli era en realidad el chofer de Villaverde. Bueno,
no será la primera historia de amor entre un chofer y una diputada. No sé, una cosa no quita la otra. Pero aparte, nunca nadie la acusó de ser drogadicta, que en todo caso sería otro problema. Que además eso está perdón, Fer, está amparado por el artículo 14 de la Constitución, perdón, el 19, que habla de que las acciones privadas de las personas están reservadas al juicio de Dios. Es decir, más allá de la afectación moral que puede uno pensar si hay un senador, un diputado adicto a alguna sustancia, para no hablar de adicciones legales, ¿no? Más allá de... Es un acto privado, digo, ¿no? Nadie se mete con las acciones privadas, ni de yo por lo menos, ni de la diputada de Villaverde, ni de nadie. Esto, perdón que te interrumpa, pero es una cuestión, digo, que tiene que ver con una causa que supuestamente tuvo Villaverde hace 20 años en Estados Unidos, ¿no? Claro, y que después se repite, eso es lo que marca siempre Soria, como un patrón de conducta que siempre aparece involucrada en estafas, hay estafas inmobiliarias en la que también está imputada, o temas de lavado de dinero, etcétera. ¿Qué tiene que ver eso con la rinoscopía? Nadie la acusó de consumir drogas. Se había especulado con que iba a bajarse también de la candidatura, no parece estar en ese plan la diputada y candidata a senadora Lorena Villaverde. Cande, hubo novedades de empresas que se están yendo del país, es decir, vieron el tuit de Besant y en vez de decir nos quedamos, dijeron armemos las valijas. Sí, lo tenemos en la placa 5. Es el recorrido de las multinacionales que se fueron yendo del país. Si bien Besant hablaba de inversores estadounidenses que vendrían, lo que estamos viendo es el fenómeno contrario. O sea, inversiones que ya estaban en la Argentina, inversiones de multinacionales que fueron saliendo durante el gobierno de Javier Milei. Me causa gracia el título. Llega Cheesecake Factory y se van 20 minutos. Es bueno el título. Es del Instituto Argentina Grande, que se ve muy claramente porque por ahí a veces uno no reconoce la empresa, sino la marca o el loguito. Primero Xerox y HSBC. La estadounidense Xerox anuncia la venta de todos sus negocios en Argentina, al igual que HSBC, que va a centrar sus negocios en Asia. Eso sucede en marzo, entre marzo y abril del 2024, o sea, al principio del gobierno de Javier Milei. Después, la Nutrien vende sus acciones en la principal productora de fertilizantes del país. Y por su lado, Clorox vendió Poet y Ayudin, y P&J, Pampers, Gillette y Pantene. En julio ya de 2024. Después tenemos Telefónica, que sabemos todas las complicaciones que está abriendo la venta de la empresa de telecomunicaciones. Y ya en este año 2025 se empieza a acelerar esta ida de multinacionales. Ya en enero y febrero, ExxonMobil y Mercedes-Benz anuncian su retirada total del país vendiendo todos sus activos. Mercedes-Benz queda únicamente con las operaciones comerciales, pero nada más dentro de la Argentina. En marzo y abril, Petronas, ya recordamos todo el escándalo con Petronas, luego de un trabajo arduo en esto de que iba a ser la inversión de la planta GNL, y finalmente se va, y también no solo se va de esa inversión, sino que vende sus activos que tenía en vista, que es parte de las explotaciones de Vaca Muerta. Digo, se va por completo de la Argentina, Petronas. Toda mi ley es esa. Petronas es toda de Milei. Le deben haber llamado de 3 provincias distintas y dijo, ¿saben qué? Chao, me voy a operar a otro lado, esto es demasiado complejo para mí. Y otra que se fue del mundo hidrocarburífero es la petrolera chilera ENAP, que también abandonó la Argentina. No terminó ahí porque Nissan se fue y cerró su producción, que se va a centrar únicamente en la importación, o sea, no va a tener más producción acá en Argentina, queda solo la importación con, 300 trabajadores que trabajan en Nissan y que están en riesgo. Y ahora, en octubre, en este mes que estamos atravesando, Paramount y Diagnóstico Maipú, Paramount anunció su retiro del país y puso a la venta Telefe, que también sabemos que está ahí en disputa de quién la va a comprar. Y que la había comprado hace poco Paramount. Paramount había entrado a Telefe hace relativamente poco. Si no recuerdo mal, ¿no fue en el macrismo? Puede ser, sí, pero históricamente había sido Telefónica. Sí, yo creo que fue en el macrismo. Viacom también, ¿no? Genud lo había trabajado ese tema en estas empresas que habían entrado durante el macrismo y se habían ido en el mileísmo, así que seguramente lo pueden encontrar en las notas del Destape. Pero no termina acá, porque ahora en el cierre del año hay 2 que están a la venta, todavía no encontraron comprador, y son 2 empresas muy grandes en términos de consumo masivo. Estoy hablando de Burger King y de Carrefour. Burger King son 600
No, perdón. Tiene más de un centenar de locales. Carrefour tiene 600 locales en operación. Todo eso entra en venta. Me contó un pajarito que Toto Caputo se vuelve con una oferta para Carrefour de Estados Unidos también, ¿eh? Ah, ¿también hace eso? Toto. Pareciera que sí. Y bueno, igual en términos de comerciales y también en términos de sostener fuentes de trabajo, sería importante que alguien las compre, porque si no, estamos hablando de, 600 locales con sus trabajadores que perderían esos puestos de trabajo. Así que en lugar de, en términos de la economía real, no estoy hablando de la economía financiera, bueno, en términos de la economía real lo que vemos es un éxodo de las multinacionales y por eso ese título un poco provocador del Instituto Argentina Grande, bueno, llega Cheesecake Factory, que no sé si vieron las imágenes, es una heladerita con un puesto. Pero además... un puesto de trabajo. Yo espero que esa chica esté registrada, que esté en el convenio de trabajadores de comercio. La sola idea de hacer tortas en Estados Unidos, subirlas a un avión, bajarlas acá, ponerlas en una heladerita y venderlas en un shopping, cuando podrías contratar en vez de a 1 a 10 y hacerlas acá, pues tampoco es que es un proceso tan... habla un poco del modelo de este gobierno. Las empresas que funcionan con este modelo económico son esas. Las que van a Estados Unidos a comprar la torta, la traen en avión y te la venden acá con una heladerita. Nissan dejó de fabricar las camionetas acá ayer. Exacto. Hizo la última y las va a traer de México ahora. Sí. Sí. ¿Qué ejemplo pusiste? Fabricar la torta y traerla para acá. No, totalmente, y hay una cuestión también en ciertos sectores clave, ¿no? Lo de Cheesecake Factory para mí es como muy ejemplo de lo tilingo, ¿no? Porque vivimos en un país donde hay panaderías, ¿qué hay? 3, 4 panaderías por barrio, por lo menos. Tortas riquísimas. Unas tortas espectaculares y te vas a comprar una cheesecake de Estados Unidos, que sea algo que no saben los yanquis, es de gastronomía. No, bueno, pero incluso si quisieras... Más allá de que no funcionó eso, porque acá no funcionó Pizza Hut, no funcionó Dunkin' Donuts. Porque es mala la comida yankee. Pero incluso si quisieras, lo lógico es hacerlas acá las tortas. No podés traer, no puedes resultar más barato traer transportar 12.000 kilómetros una torta en avión que producirla acá. No hay manera de que funcione una economía si es más barato traer una torta de Estados Unidos que producirla acá. Aparte eso implica ya que la congelaste, la tuviste que frizar. Es un asco. Procesamiento, claro. Pero la gracia del Cheesecake Factory, la gracia del Cheesecake Factory, por eso se llama Factory, incluso en Estados Unidos hay solo 2 plantas que hacen, y la gracia que tiene el lema es como, bueno, vas a comer la misma torta en cualquier lugar. Algo que tiene sentido en Estados Unidos, que tiene otra forma de consumo, no en Argentina, pero bueno, ahí estaba la gente Aguante Gino, loco. haciendo fila. Ahora, cuando hablamos de Nissan... Perdón, pero me quiero poner más seria acá. Cuando hablamos de Nissan, estamos hablando del sector automotriz. No todos los países tienen plantas automotrices. No. Digo, está en Sudamérica, tenés México, que es muy fuerte, es muy importante. Brasil tiene parte de producción. Argentina. No hay muchos más países que tengan planta productora automotriz. Y eso lo perdés. Y todo lo que vas perdiendo es muy difícil después volver a traerlo. Porque el mercado de Argentina es chico, porque Argentina queda lejos en términos de logística para ponerse a exportar a otros países. Digamos, siempre las líneas de producción que se hacían acá tienen que ver con autos que se usan mucho para el campo, por ejemplo, la Hilux, la Toyota, la camioneta, los autos más utilitarios, los autos que se usan para el laburo, para la producción y que se venden acá dentro del mercado. Entonces, digo, hay que tener en cuenta eso. Cada día que pasa este gobierno, no solo vamos perdiendo grados de autonomía, sino que vamos perdiendo grados de desarrollo del país y nos quedamos con un país que tiene menos potencialidades para el mañana. Muy bien, nos quedan un par de minutos. Quería comentar brevemente, hoy se dio el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, dirigente de la oposición venezolana. Claramente, más allá de lo que sucede en Venezuela, este es un guiño a la política exterior de Estados Unidos, que está amenazando con intervenir militarmente en Venezuela, una intervención que la propia Machado ha pedido en más de una ocasión. Trump hizo toda una movida para que le den el Premio Nobel de la Paz a él, hizo todo el acting del acuerdo histórico en Medio Oriente y demás, lo acompañó en el tiempo, lo acompasó para que coincida con la entrega del Premio Nobel, a ver si lo ligaba a él, lo cual ya de por sí es un horror, ¿no? Subordinar un acuerdo de paz al calendario de los premios. No se lo dieron a él, pero creo que es la segunda mejor opción para Trump esta, porque de alguna manera están blanqueando la intervención que está planeando Estados Unidos para Venezuela y es un motivo de alarma, sin duda.
Sí, están totalmente ideologizados los premios Nobel, ¿no? Sí, es hora de que también dejemos de darle tanta importancia, creo yo. ¿No? Vienen de premiar a Obama en algún momento, después de los ataques a Afganistán. Sí. En fin, también es cierto que Maduro nunca mostró las actas, ¿no? Eso. Sí. Eso sí. A ver, es que una cosa no quita la otra, ¿no? Sí, pero Corina Machado no puede ser referente pacifista de nada. Claro, De nada, habiendo tantos referentes de la paz. Así pero es. bueno, que nadie puede esperar nada por Y mí. estando sucediendo tantas Y cosas están graves, sucediendo ¿no? otras cosas en este mismo momento. Che, tenemos que irnos. Ya viene Adrián Murano con sus verdades afiladas. Concluye de esta manera otra semana para el pase. El lunes nos reencontramos acá a la mañana con Roberto Navarro, a la tarde con el pase de la tarde. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en cualquier momento. Chau, chau. Chau, chau. No te quedes con los titulares. Busca la verdad. El Destape